Vamos a dar paso a lo que comentábamos esta mañana, que es esta segunda parte de todo el evento de conferencias que se van a organizar durante el día. A mí lo que me gustaría, y más en esta ocasión que en las de la mañana, porque al final yo voy a estar aquí hora y media, 2 horas, bueno, hora y media, os voy a dar un poquito más de margen entre luego cuando entren el resto de los inversores, etcétera. Hora y media hablando con vosotros. Me gustaría que fuese muy colaborativo y sobre todo que preguntarais ¿cuál es el objetivo de esta charla, de este curso o taller, como queráis llamarlo? Cuando estuvimos pensando qué hacer en esta parte de las conferencias, a mí lo que se me ocurrió, porque además lo veréis, que en breve, no por mi lado, pero sí en artículos, en libros, etcétera, van a empezar a aparecer muchísimos inversores, muchísimos emprendedores que han tenido éxito, que van a empezar a sacar libros, conferencias, etcétera, sobre algo que hasta ahora normalmente nadie hablaba, que era cuáles eran los errores que se habían cometido. En los últimos años que yo estoy dando conferencias, charlas y tal, o estoy yendo a eventos donde van muchos inversores o van muchos emprendedores, casi siempre era una de mis críticas, era que todo el mundo habla de lo bien que ha hecho las cosas, cuando la realidad es que de 10 cosas que hemos ido haciendo, los que hemos tenido algo de éxito en un momento determinado, pues es probable que hayamos hecho 9 mal, ¿de acuerdo? Entonces creo que es muy importante también el que podáis ir aprendiendo de todos los errores que se pueden ir realizando en el día a día del lanzamiento de una compañía, y para eso estoy yo aquí. Sí me gustaría que me interrumpierais en cualquier momento. Yo no me voy a apoyar en ninguna transparencia ni nada, con lo cual os podéis aburrir de hora y media de mirarme la cara y con temor de incluso iros y decir, joder, pues a ver si ahora me van a ver que me voy de la charla, ¿no? Entonces, preguntar, incluso de vuestros propios proyectos. Oye, lo que estás hablando a mí me recuerda a una cosa que me está pasando, qué es lo que harías, lo que no harías. Importante, como lo primero que estoy diciendo es que yo me he equivocado cientos de veces y me seguiré equivocando cientos de veces, lo que yo diga aquí no va a misa. Es decir, eso es mi experiencia, lo que me ha ocurrido en un momento determinado, en una época determinada, porque yo vengo de la época del 99 montando temas de empresas de tecnología, de internet, etcétera, y las cosas también han ido cambiando. Eso me recuerda, y en algún momento también seré un poquito el abuelo cebolleta, también esto va de ser un poquito el abuelo cebolleta porque es las experiencias que yo he ido viviendo, una empresa en la que nosotros invertimos creo que hace 4 años, o 3 años y pico, que el chaval, que además yo creo que ha venido aquí, le he traído en algún momento a dar alguna charla aquí a industriales, etcétera, el pobre chaval me decía, joder, Raúl, yo espero que no se termine nunca la crisis, porque solamente he aprendido a lanzar cosas en épocas de crisis. Cuando todo vaya bien, no sé qué es lo que voy a poder hacer, no sé cómo moverme cuando las cosas funcionen bien. Solamente me sé mover, y esa es mi experiencia, cuando las cosas están mal y te tienes que buscar las habichuelas constantemente, ¿vale? Entonces, lo que yo os voy a ir comentando son, a lo largo de toda esta trayectoria que yo he ido teniendo, montando empresas, etcétera, las cosas que yo creo que las he ido fastidiando y que luego a veces se han podido arreglar y otras veces no se han arreglado. O sea, las cosas las decisiones que hemos tomado lo que han hecho es que la empresa vaya mal, o que los temas de financiación vayan mal, o que no se hayan podido conseguir los inversores. ¿De acuerdo? Entonces voy a intentar, como ya os digo, no voy a poner nada aquí, ir haciendo una evolución desde que comencé en el 99 hasta ahora, recordando, y me he apuntado aquí algunos de los, es un folio entero, o sea, imaginaos la cantidad de errores que he ido cometiendo, un folio entero de cosas que yo pienso que he hecho mal en un momento determinado. Y os voy a comentar la primera de todos. No sé si yo soy un caso excepcional o no, pero a mí lo que me ha ocurrido es que el mejor proyecto en el que me he relacionado, en el que yo he montado en un momento determinado, evidentemente con más socios, etcétera, fue el primero de todos. Entonces, ese fue un gran triunfo. Ahora yo espero que dentro de poquito vamos a tener otros grandes triunfos parecidos a los que se hicieron en antaño, pero entre medias pues he hecho cosas que más o menos han funcionado, otras han destacado y otras han sido un desastre. Pero me acuerdo, la primera, esto es en el 1999, cuando yo monto Mayalert, ahora es una compañía, bueno, la lanzamos a bolsa en su momento, se convirtió en una de las grandes, yo creo que además es la compañía
más grande de Internet que se ha hecho aquí en España, con diferencia. Ninguna empresa se ha vendido por tanto dinero. De todas las que han pasado en los últimos, yo creo que 8 o 9 años, ninguna ha sido tan exitosa en dinero para los inversores. Hace poco creo recordar uno de los accionistas que entraron inicialmente, no de los grandes accionistas, pero de los primeros, le preguntaron cuánto había tenido de rentabilidad y él dijo una cantidad que es real, o sea, él multiplicó por 2.500 la inversión que hizo, 2.500 veces la inversión que él hizo en ese momento. Entonces, recuerdo que cuando empezamos a buscar los inversores, lo primero que nos dimos cuenta es que nadie entendía absolutamente nada de lo que nosotros les comentábamos, nadie entendía nada de los productos que nosotros teníamos en la cabeza, nadie entendía nada de los posibles, de la tecnología que realmente estábamos utilizando por debajo. La empresa la montamos mi hermano y yo. Enseguida lo que hicimos es ponernos alrededor gente muy técnica, ¿de acuerdo? Porque había que meter mucha tecnología por debajo. Y creo que ese fue el primer gran error que cometimos, aunque estemos aquí en la Universidad Politécnica, el primer gran error que cometimos, y es que tardamos cerca de 8, 9, 10 meses en que alguien entendiera algo, porque éramos tan sumamente técnicos explicando las cosas que nadie entendía nada, absolutamente nada de lo que decíamos. Recuerdo uno de los clientes que cuando ya definitivamente le conseguimos como cliente, el comentario que hizo fue: mira, no he entendido realmente nada, después de 4 meses creo que estuvimos con este cliente hablando, de 4 meses, no entiendo absolutamente nada, pero me da la sensación que en algún momento voy a poder utilizar o tendré que utilizar para diferenciarme lo que me planteas, pero no sé ni siquiera para qué dentro de mi compañía. Y esta es una compañía importante porque era Adecco y estábamos hablando con el presidente de la compañía. Entonces nos decía, no entiendo para qué me vale, pero en algún momento me tendrá que valer como diferencia con mis competidores, por lo tanto os voy a firmar el contrato. Pero tardamos 4 o 5 meses en poder cerrar ese contrato. Entonces, primer gran error que cometimos, consideramos que era una empresa de tecnología y que por lo tanto teníamos que ser muy tecnólogos. Empezamos a contratar a mucha gente muy tecnóloga, casi todos ingenieros de telecomunicaciones. Casi todos les trajimos desde fuera de Madrid, porque aquí no encontrábamos el perfil que realmente buscábamos. Empezamos a contratar a un montón de ingenieros y el argumento que teníamos todos de cara a inversores y de cara al resto de los posibles clientes era siempre el mismo. Todos opinábamos lo mismo y expresábamos las cosas de la misma forma. Buscamos una solución y enseguida empezamos a contratar gente que realmente entendiera qué es lo que hacíamos y más desde el punto de vista de consultoría empezara a explicarle a esos clientes y sobre todo a enseñarles en dossiers no técnicos qué es lo que se podía hacer con nuestra tecnología. Pero ya os digo, primer gran error es que nos centramos solamente en los técnicos. Segundo gran error que tuvimos en esa época, conseguimos rápidamente muchísimo dinero, y eso pues tiene su parte buena, su parte mala. En su momento yo creo que, hablando en pesetas, o ya en euros, no sabía ni deciros cuál es la cantidad, creo que conseguimos cerca de 8.000 millones de pesetas para lanzar la compañía. No sabíamos qué hacer con el dinero. O sea, eso era una realidad, no sabíamos qué teníamos que hacer con el dinero. De hecho, en un momento determinado nos recriminaron desde el Consejo de Administración que ni siquiera éramos capaces de poner un mísero anuncio en El País anunciando lo que hacíamos. Entonces nosotros decíamos, es que ¿para qué queremos poner un anuncio en El País si la gente que va a utilizar nuestra solución no son los usuarios del País o del ABC o de La Razón? Da exactamente igual el periódico, pero no, o sea, es más en Internet, y en Internet las cosas se mueven de otra manera y a lo mejor no tenemos que gastar tanto dinero. La bronca fue tal de los inversores, ahora os comentaré a alguno de esos inversores quiénes eran y por qué era esa bronca, que tuvimos que poner, sin necesitarlo, anuncios de página entera en todos los periódicos nacionales de España, con lo que cuesta eso, que cuesta un montón de dinero. Y es que realmente teníamos tanto dinero, habíamos pedido tantísimo dinero, la gente nos lo había dado, que estaba muy por encima de lo que realmente nosotros necesitábamos de dinero para lanzar la compañía. Segundo error,
hay que pedir dinero pensando lo que vas a hacer, pero en nuestro caso es que se nos fue de las manos. Fue tantísimo que en realidad era un problema para nosotros. Y era un problema para mí, que inicialmente yo estaba llevando también la parte financiera, etcétera, entrar en el banco y yo asustarme de la cantidad de dinero que había ahí y decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y hasta que ya nos llegó uno de estos consultores y nos dijo, oye Raúl, ¿no se te ha ocurrido que puedes meterlo a un plazo fijo de no sé cuántos, hacer esto y tal? Nosotros lo teníamos en una cuenta que era casi una libreta, que teníamos ahí los 8.000 millones, o sea, no sabíamos qué hacer con el dinero. Entonces, segundo error, que pedimos muchísimo más de lo que necesitábamos y en un momento determinado conseguimos todo de golpe. Eso me diréis, joder, Raúl, eso no es ningún problema, si aquí lo que hace falta ahora es dinero. Cuando os den tanto dinero y lo tengáis delante y digáis, oye, ¿qué hago yo con esto? Es un remordimiento de, oye, se lo he quitado a un señor y lo tengo yo aquí, cuando el señor lo tendría que tener en su cuenta y a lo mejor generarle intereses a él, ¿no? Pero ese remordimiento existía en ese momento. Tercer gran error que cometimos en esa compañía, y es que de los primeros clientes, bueno, perdón, de los primeros inversores que se acercaron después de que entró un fondo pequeñito, que es el que conseguimos de entrada, un fondo pequeñito que todavía sigue existiendo y la verdad es que hace cosas muy, muy interesantes, es que consideramos que el hecho de que entraran dos grandes inversores a nivel institucional, como eran el Banco Santander y en su momento era Argentaria, pero fue en el momento en el que se hizo la unificación con el BBVA, nos encontrábamos que teníamos los dos grandes bancos de España como inversores que estaban en el Consejo de Administración de la compañía y nosotros decíamos, joder, qué bien, si nosotros una parte grande de la compañía está orientada a pymes, ya lo tenemos todo hecho. Si han entrado aquí estas dos grandes compañías, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a ofrecerle los servicios directamente a su red comercial, o sea, por medio de su red comercial, a todas las pymes que tienen de clientes. Y nunca se me olvidará, ingenuo de mí, porque cuando empiezas, haces muchas preguntas, que luego te das cuenta y dices, joder, ¿cómo no me echaron en ese momento del asiento? En uno de los consejos, lo que yo le dije a estos señores de estos dos bancos es, oye, ¿cuándo nos vais a pasar la base de datos de los bancos para empezar a venderles? Y entonces nos dijeron, no, estás equivocado. Hemos metido dinero en tu compañía para que nos hagas ganar dinero más, dinero del que hemos metido, no para facilitarte las cosas. Lo que queremos es que tú empieces a vender y nos traigas clientes, no darte a ti todos los clientes que tenemos, porque eso lo hacemos nosotros directamente. Entonces, tercer gran error, pensar que grandes compañías, cuando entran en tu accionariado, en realidad te van a ayudar mucho. Mi experiencia es que si no te han dicho antes de entrar que van a ayudarte mucho, lo único que han hecho es poner dinero. Y nosotros lo que pensamos es, no nos lo han dicho, pero porque es de cajón que lo van a hacer. No, si el inversor no te dice, yo expresamente te voy a ayudar en el tema comercial, con mis relaciones, etcétera, quiere decir que no lo van a hacer. Y es más, ni se lo preguntes porque puede ser que te echen. ¿De acuerdo? Conseguimos que no nos echaran en ese momento de la reunión, porque las cosas que habíamos hecho tecnológicamente estaban muy bien y automáticamente cambiamos la orientación de la reunión. Era, bueno, ya lo tengo muy claro, fíjate lo bueno que los productos tan alucinantes que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tercer gran error, el no haber preguntado. No haber preguntado cuáles son los inversores que yo realmente necesitaba. No haberle preguntado a esos inversores si realmente eran los inversores que yo quería o si me podían ayudar en lo que yo quería. Nosotros no queríamos tanto dinero, lo que queríamos es que alguien nos ayudara con la parte comercial. Éramos casi todos técnicos y empezaba a entrar algún consultor, eso sí, de nivel, pero eran medio consultores y tecnólogos. Con lo cual, el error grande es buscar el dinero donde realmente no lo teníamos que buscar. Sí es cierto que conseguimos mucho, pero éramos incapaces de moverlo realmente bien. Tardamos muchísimos meses, pero muchísimos meses, en entender qué es lo que había que hacer con todo ese dinero. Y siguiente error que cometimos allí. Luego, lógicamente, las cosas fueron muy bien, os digo errores, luego se fueron solucionando. Pero siguiente error que cometimos, toda la parte de recursos humanos. Yo llevaba la parte de recursos humanos,
llevaba la parte financiera, llevaba el tema de paquetización de los productos, llevaba cosas de marketing. Al principio ya sabéis que todo el mundo lleva de todo, ¿no? Entonces empezamos a buscar a toda velocidad completar la estructura que tenía que tener nuestra compañía, pero que tenía que tener nuestra compañía porque así nos lo estaban obligando los inversores. Entonces nos decían, tienes que tener un director financiero, evidentemente tienes que tener un controller, para eso tienes el dinero, como tienes un controller tendrás que tener 2 o 3 administrativos, como tienes esto tendrás que contratar a esto y esto, con lo cual, de repente, en cuestión de 4 o 5 meses, tuvimos que empezar a contratar a un montón de gente, Los técnicos al principio empezaron a funcionar muy bien, pero como teníamos tanta necesidad de contratar gente, también porque la empresa iba evolucionando, pues llegaba un momento que era contratabas porque te había dicho uno que ya estaba trabajando contigo que ese era muy bueno, verificabas que era muy bueno técnicamente, las referencias, lo que había hecho, etcétera, pero no te daba tiempo a verificar si realmente esa era una persona adecuada para el entorno en el que iba a trabajar, para el tipo de compañía en el que iba a trabajar, para el tipo de gente que iba a estar alrededor. Con lo cual, siguiente problema que tuvimos, como tan rápidamente teníamos que contratar a muchísima gente, pues había gente que se llevaba muy bien y gente que se llevaba muy mal unos con otros. Empezaron a hacerse grupitos, los muy técnicos, los menos técnicos, los que estaban entre medias, unos se hablaban con otros, los otros no hablaban con los del otro equipo, al final un follón en el que decías, oye, aquí está el cliente, hay un comercial, el comercial se lo dice al intermedio, el intermedio al que es más técnico y los técnicos tal, a los de sistemas, etcétera. Y siempre se cortaba en el medio, el técnico iba por un lado y el resto de la compañía iba por otro. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues empezar a negociar otra vez individualmente con uno a uno, con cada uno de las personas que hayamos contratado. En ese momento yo creo que éramos cerca ya de, pues cerca de 60, 50 o 60 personas, y esto en menos de un año. Entonces, esa evolución tan rápida de tener contratada a toda velocidad a gente, y eso que yo venía del mundo de recursos humanos, con la pistola de los inversores en la cabeza de, oye, tienes tanto dinero, dentro de X meses tienes que tener ya un montón de productos, tienes que tener una gran facturación, etcétera, pues a nosotros nos desbordó, ¿de acuerdo? Nos desbordó y no teníamos, digamos, procesos creados para poder hacer las cosas como teníamos que hacerlas. Consecuencia de haber contratado tan mal, entre comillas, a la gente por nuestro lado, porque luego había gente que era muy buena dentro de lo que es la plantilla, cometimos un grave error, y es que, aunque éramos una empresa de tecnología, considerábamos que la tecnología era primero y lo secundario eran los clientes. Y entonces le dimos un peso enorme a todos los técnicos con respecto a la gente que iba entrando en otras áreas, más comerciales, etcétera, porque inicialmente las cosas más o menos se vendían y más o menos funcionaban. Pero le dimos tanto peso que en un momento determinado, y además me acuerdo claramente de este momento porque fue justo cuando fue a nacer mi hija, que de repente se nos presentan todos los técnicos delante de los despachos y nos dicen que van a hacer una huelga. Y van a hacer una huelga si no se les duplica casi el salario que tienen. Entonces, el gran error que cometimos, consideramos que solamente éramos una empresa de tecnología, aunque en realidad es que íbamos a dar muchos servicios basados en tecnología, que esa tecnología no estaba montada y alguien la tenía que hacer, pero le dimos tanto peso que los técnicos lo consideraban que la compañía era de ellos. Entonces, al considerar que la compañía de ellos, lo que decían es, o nos das todo lo que nosotros queremos, o esto se para. Y tuvimos una huelga de un día y pico, negociación. Siguiente error es que nos bajamos los pantalones y les dimos lo que pedían. Les dimos muchísimo. O sea, la gente, yo me acuerdo que estaba con nosotros en el área de tecnología, cobraba cantidades indecentes de dinero. Yo no volvería a hacer eso en la vida. Pero cuando digo indecentes es que eran indecentes, es que ni siquiera el equivalente en Estados Unidos cobraba tanto como un tío en nuestra compañía. Ahora, eso sí, los inversores les molaba mucho porque estábamos gastando el dinero que nos habían dado. Yo no lo entendía, porque decía, joder, si me has dado el dinero, no es para que lo gaste porque sí, es para administrarlo, ¿no? Otra cosa es que tenga tanto que a lo mejor no lo sepa administrar bien, pero no haberme dado tanto dinero tampoco, ¿no? Y entonces lo que ocurrió era eso, que le dimos tanto valor a una pata de la compañía que nos olvidamos de la otra.
Después de ese amago de huelga, etcétera, que ya les dimos todo, al cabo de los 2 o 3 meses hubo una segunda amago. Pues claro, cuando te bajas los pantalones, el que tienes enfrente dice, si ya lo ha hecho una vez, ¿por qué no lo va a hacer 2? Y vuelven otra vez. Y dicen, oye, es que además ahora lo que queremos son acciones de esto y de esto, y si no se para todo esto y tal. Nos volvimos a bajar otra vez los pantalones, eso sí, muchísimo menos. Todavía, ¿qué es lo que ocurre? No nos había dado tiempo a organizarnos por detrás. No nos había dado tiempo a tener un backup de decir, oye, a la siguiente no me pillas, ¿de acuerdo? Pero, inexplicablemente, hubo una tercera vez, en el que ya nos llegaron y nos dijeron, ahora sí que te tenemos cogido, y como ya ha habido 2 veces y tal, a la tercera nos vas a dar muchísimo más, que es lo que nosotros queremos. Entonces dijimos, bueno, pues empiezan los despidos. Tú, fuera, tú, a este área, o si no, te cambias de zona o tal, o esto es lo que hay, ya no nos bajamos los pantalones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estoy recordando la conferencia en la que ha estado Juan, nos dio tiempo ya a empezar a organizar lo que teníamos que haber organizado desde el principio, unos procesos, un no depender constantemente de un tipo de empleado, el abrir el tipo de compañía que nosotros éramos para poder dar abasto a lo que realmente es una compañía grande. No nos habíamos dado cuenta, y eso es otro problema, y viene a colación de una de las preguntas que ha habido esta mañana, que no me recuerdo quién era el que la había hecho, que es lo que ocurre cuando de repente pasas de regional a segunda división, de segunda división a primera división. Pues que si eres capaz de hacerlo a la velocidad que tienes que hacer, no hay ningún problema, pero como no, pues te das cuenta que todo está descuadrado. Y como todo está descuadrado, pierdes por todos lados y la empresa se te puede ir abajo. Entonces, fue una época además en la que al cometer todo ese tipo de errores, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que empezar a contratar gente mejor que nosotros en distintas áreas para que empezaran ellos a controlar, a hacer esos procesos en cada una de las áreas, etc. Siguiente error que cometimos ahí, todo eran errores, pero era el día a día. Siguiente, dime. Yo tenía una pregunta y es, creo que todo se refiere a Mayalert. Sí. Me gustaría saber algún ejemplo de producto o servicio que ofrecíais para poder entender un poco mejor lo que has comentado de los bancos, etc. Sí, pues mira, nosotros en realidad teníamos dos tipos de productos. Uno que era el usuario final, en el que lo que se hacía era mandar alertas. O sea, la gente lo que podía hacer era suscribirse a recibir alertas, SMS, en el móvil. Ese eran productos orientados al usuario final. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se hacía para el usuario final, nosotros el concepto que teníamos es, oye, esto se puede paquetizar y se le pueden dar a las pymes, se le pueden dar a las corporaciones. El caso de Adecco, por ejemplo, que creo que todavía lo sigue utilizando, al menos hasta hace 1 año y medio lo seguía utilizando, era un servicio en el que cuando ellos tenían que buscar algún empleado, o sea, para buscar posibles candidatos para una oferta de empleo, en vez de coger el teléfono a la administrativa y ponerse a llamar a los teléfonos que tenía, le daba un botón y automáticamente le llegaban los SMS a todos los posibles candidatos que estaban en el filtro. Y entonces ya los costes de llamar no eran de Adecco, los costes de llamar eran del empleado o del posible candidato. Y la velocidad era brutal, porque el otro problema que tenían era que te descolgaban y estaba la abuela, la madre y tal, pero la persona que era la candidata no estaba en casa. Entonces eran productos para empresa y productos para usuario final. Pero es que los dos los tienen los bancos. Entonces decíamos, oye, si ahora nosotros lo que hacemos es que vamos a ir a todos tus clientes que tienen cartillas, porque el primer servicio puro y duro de Mayalert era compra-venta de acciones en tiempo real. Entonces eso lo tienen los bancos. O compra de noticias, de información importante para decisiones en tiempo real que le interesan a un usuario determinado o a una pyme determinada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos dimos cuenta que es, oye, si es ideal el inversor que tenemos, pero el inversor nos ha puesto el dinero para que le demos más, no para que utilicemos su infraestructura, pues nos hemos equivocado de inversores. Ese es el razonamiento. Nos hemos equivocado de inversores. Con lo cual, el siguiente reflejo que yo lo he oído, y también en algunas veces, y luego os comentaré algunos otros ejemplos, no lo he hecho bien. Lo que he intentado a partir de ese momento es perfilar los inversores que yo quiero en mis compañías. Y para perfilarlos es entender qué es lo que hacen, lo que no, dónde han invertido, lo que buscan y preguntárselo directamente. Oye, esto es lo que yo voy a hacer, ¿tú me vas a ayudar en esto? No. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor no te necesito.
¿Tú me vas a ayudar? Sí. Ah, bueno, pues ahora te lo voy a mandar para que me lo ratifiques, porque si metes el dinero te lo voy a exigir. ¿De acuerdo? Bueno, ¿te he contestado más o menos? O... Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurrió en ese momento? Pues que teníamos ahí a tanta gente tan mal distribuida que empezamos a tener que contratar, digamos que directivos con experiencia, para llevar todo lo que nosotros no sabíamos hacer. O si en algún caso lo podríamos saber hacer, pues se nos iba de las manos. Siguiente error, a mi entender, en muchos de los casos, es que contratamos por la referencia de donde venían. Entonces, persona para llevar marketing del MIT, con máster en marketing de tal y 5 años de experiencia en Estados Unidos. Joder, esta persona es la leche. Oye, a nivel personal es buenísima esta persona, etcétera. Venga, vamos a empezar. Un desastre. Pues era muy buena, pero no para nuestro tipo de compañía. Y contratamos una serie de directivos que eran excepcionales, pero directivos excepcionales para compañías grandes. Y nosotros todavía no éramos una compañía grande. Teníamos en la cabeza que, oye, nos han dado tanto dinero, esto está creciendo, un montón de empleados, esto va a ir tal, somos muy grandes. No, todavía no lo eres. Te lo estás creyendo que lo eres, pero no lo eres. Con lo cual, has cometido un gran error de contratar gente tan buena. Está muy por encima de lo que se necesitaba en ese momento. Tan es el caso que muchos de los productos que se creaban en ese momento los creaba yo, ni siquiera los creaba marketing. Los creaba yo, los paría yo y se los ponía casi cerrados al departamento de marketing para hacer 4 cosas. Entonces al final decías, oye, si lo estoy haciendo yo otra vez tal, algo está mal. O yo soy muy bueno que no lo soy, o es que estos son unos inútiles que no lo son. Entonces algo está mal estructurado, había que reestructurarse otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Pues ya echar manos de gente de fuera. Oye, ayúdame a reestructurarme, ayúdame, que yo ya entre el día a día, etcétera, ya no soy capaz ni siquiera de reestructurarme para que esto vaya para arriba, ¿vale? Si hicimos una cosa bien, que lo voy a decir, porque si no, joder, qué mal lo hicimos todo. Y es que cuando empezamos a crecer tanto y en tantos países, a mí se me ocurrió una idea, que era, en vez de abrir en todos los países, con mucha gente, es tener gente que fuese nativa de esos países, tenerlas en nuestra oficina. Y todas del mismo perfil. Y del mismo perfil, con idea de que estuviesen al menos un año con nosotros. Entonces, indagando, lo que me di cuenta es que había una escuela, bueno, y sigue habiendo una escuela en Madrid, que el perfil es gente internacional, que tienen que estar un año de prácticas y además ya han tenido que estar al menos 2 años haciendo prácticas en otros países. Me fui a esa escuela y le dije, oye, quiero cerrar un acuerdo con vosotros. Y creamos un departamento de operaciones, que al final creo que eran cerca de 30 y tantas, 40 personas, que cada uno, todos hablaban castellano, pero cada uno luego era nativo de un sitio. Entonces, nuestros costes ahí bajaron enormemente y pudimos salir rápidamente a un montón de países, Suecia, en China, en Alemania, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, con costes ridículos, ¿vale? Pero porque habíamos encontrado eso, si no, oye, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que contratar a un montón de gente fuera para que lleve nuestro nombre y tal. Los intentos que habíamos hecho eran muy caros y no habían valido realmente para nada. Si yo en ese momento hubiese conocido a Fernando Cocho, pues le hubiese dicho, oye, hazme una perspectiva de dónde tengo que salir, de qué forma, etcétera. No, nosotros salimos a todo de golpe, a todos los países, a toda velocidad. Y eso pues tiene su parte buena y su parte mala. Ahora yo lo entiendo, es que cada vez que sales a otro país, es casi como si empezaras desde cero, casi, en temas de costes. En este caso fue un poquito especial por el tipo de producto que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, ese fue un gran error, todo lo que fue el área de contratación, y yo digo que además es que yo vengo del mundo de los recursos humanos y yo he contratado a la mayoría, o yo he ayudado a contratar a la mayoría de los que están en altos puestos de dirección ahora de Telefónica, en Telefónica Data, en una serie de compañías muy tecnológicas. Más errores. El siguiente error que cometimos es en la filosofía
de la relación con el inversor. En un momento determinado, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando las cosas empiezan a estar golosas, se te empiezan a acercar empresas alrededor, y estas empresas alrededor, o inversores, te dicen, oye, a mí me gustaría unirme a ti, a mí me gustaría comprarte, a mí me gustaría, etcétera, y empiezas a dialogar. Y nosotros lo que pensábamos es que, como todos éramos accionistas de la compañía, todos íbamos a pachas, y en realidad me di cuenta, y a partir de ese momento intento siempre cerrar pactos de socios desde el principio, me di cuenta que los inversores que habían puesto el dinero lo que decían es, oye, Raúl, si ahora lo que hay que hacer es, consideramos que la compañía vale 10 y viene alguien que estratégicamente es muy bueno para unirnos a ellos o para comprarnos, etcétera, y dice que vale 9, quien se diluye eres tú más y yo menos. Oye, ¿y por qué no? No, es porque yo he puesto el dinero y porque si no, pues yo no voy a dar el voto que sí a que eso se haga. ¿De acuerdo? Entonces, error que cometimos en ese momento, no haber sabido esto desde el principio y haber hecho un pacto de socios inicial en el que equitativamente todos estuviésemos mejor posicionados a la hora de tomar las decisiones de compras, ventas, fusiones con terceras compañías, etc. Y eso, que cometimos también otro error al principio, es que lo primero que hicimos al montar en el salón de la casa de mi hermano la compañía es invitar a un abogado a que fuese accionista desde el principio de la compañía. Ese abogado creo que hizo 4 días de trabajo y 5 años después vendió por un montón de dinero sus acciones. Nunca pudimos quitarle las acciones a este señor, nunca. Nunca. Y hizo 4 días de trabajo, porque no firmamos con él, esto es lo que tienes que hacer, de esta manera, tal, como dicen los abogados que hay que hacer. Y vamos de, oye, pues mira, me ayudas, etcétera, vamos al notario, me das tal, pero no cerramos un memorándum de entendimiento de qué es lo que vamos a hacer, no firmamos cartas de compromiso, no firmamos nada. ¿Qué es lo que hizo este señor? Pues a los 4 o 5 días decir que él ya no iba a hacer absolutamente nada, desaparecer. Luego, además, no voy a decir el nombre, pero ha salido en un reality show este señor. Con lo cual ya, cuando yo le vi hace poco en un reality show, ya dije, ostras, macho, o sea, ya entiendo cómo este señor me engañó en su momento. Tenéis que firmar todo lo que tengáis que firmar. No digo que no dejéis entrar como accionistas en vuestra compañía a quien os dé valor, a quien os ayude, etcétera. Eso hay que hacerlo, porque no solamente es el dinero, es todo lo que te puedan dar, lo que te puedan ayudar en todos los temas comerciales, en temas de marketing, en temas de contactos, de networking, todo eso vale, pero firmar las cosas, dejarlas claras para que todo el mundo sepa cuál es su compromiso y qué es lo que tiene que hacer. Vamos a seguir en esa época, luego hay muchos más, voy a recordar si hay alguno más por aquí de reparto de acciones, ya lo he dicho, elección de socios, los pactos de socios, los abogados, buenos despachos de abogados desde el principio. Os digo, cogimos a este señor y luego tuvimos que coger otros hasta que al final llegamos a un despacho de abogados bueno, un despacho de abogados que no era caro, luego se volvió mucho más caro, ahora es uno de los grandes despachos que hay en España, pero en ese momento estaban casi empezando con nosotros, pero entendían del negocio en el que nosotros nos habíamos metido. Eran abogados que entendían el tema de Internet, eran abogados que entendían el mundo de la tecnología, con lo cual sabían lo que nosotros queríamos hacer y sabían lo que nosotros queríamos conseguir de los inversores, de los pactos que fuéramos a realizar a partir de ese momento, ¿no? Otra de las cosas que no repetiría, que lo hice en su momento y lo estoy haciendo ahora, es que enseguida me cargué de una estructura enorme de gente. Antes, esta mañana lo ha comentado Arístides. Lo primero que tenía que hacer una startup es subcontratarlo todo, no ponerse a contratar. Y nosotros de forma salvaje, eso sí, teníamos el dinero, de forma salvaje empezamos a contratar. Y aquí el consejo, aunque tengáis mucho dinero de inversores, no hace falta ponerse a contratar a todo el mundo, hay que optimizar y decir, oye, ¿qué subcontrato y qué no? ¿Qué es lo que me da más valía, hacer una cosa o la otra, y qué es lo que voy a sacar más rendimiento? Pues eso es lo que hay que hacer. Nosotros en su momento nos pusimos a contratar, y eso fue una auténtica salvajada. Otro de los grandes problemas que tuvimos ahí, yo lo llamo visión nublada. Estábamos tan
tan con la idea de qué es lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer en un momento determinado al principio, que no nos dábamos cuenta que estábamos dentro de una neblina y que es, oye, hay muchas más cosas fuera que nadie te ha dicho que pueden, para las que pueden servir tu tecnología, tus servicios, etcétera, porque tú estás mirando de frente nada más. Entonces nos dimos cuenta a largo plazo que casi todo nuestro negocio estaba en los laterales y no en lo que nosotros teníamos inicialmente pensado. Para dejarlo más claro, la empresa se monta para venta de acciones, compra-venta de acciones en tiempo real. Al final nos damos cuenta que casi nadie quería ese servicio, pero todo el mundo quería pagar porque le dijeras cuándo entraba la concursante de turno de Gran Hermano en la ducha. Y eso es lo que la gente quería. Entonces, no teníamos pensado, nosotros teníamos la filosofía de que había que hacer las cosas de una manera. Entonces, teníamos una visión bastante cerrada de lo que se podía o lo que no se podía hacer. Otro error que cometimos es que cuando ya nos dimos cuenta de qué es lo que se podía y lo que no se podía hacer y habíamos ampliado las miras, nos metimos en tecnologías paralelas, ¿de acuerdo?, pero que nosotros no controlábamos. Ese era el momento, ahora esto está superado, es el momento del WAP. Entonces nosotros nos metimos ahí, gastamos mucho dinero, hicimos muchos productos, dedicamos muchísimas horas de ingenieros, porque pensábamos que como lo habíamos hecho muy bien con los SMS, eso lo íbamos a hacer también muy bien, cuando no lo entendíamos. Nos habíamos metido porque todo estaba relacionado con el tema del móvil, y considerábamos que ya sabíamos mucho del tema del móvil. Entonces, tienes que saber dónde estás, tienes que saber de lo que sabes, de lo que no sabes, y de lo que no sabes, empezar a preguntar a la gente de alrededor. Nosotros considerábamos que lo sabíamos realmente casi todo. Eso nos duró muy poquito, en realidad a los 3-4 meses ya empezamos a recular, pero durante 3-4 meses, imaginaros 60-70 personas, nosotros íbamos a tener, creo que en ingenieros, en la mejor época, 50 y pico o 60, todos trabajando en una cosa que en realidad no habíamos pensado. Todo iba a mucha velocidad, entonces lo que aprendimos de ahí es, oye, de vez en cuando lo que hay que hacer es pararse, sentarse, dejar que las cosas pasen y tomar decisiones con información real, no con lo que tú crees que pueden ser las cosas, ¿no?, o que pueden funcionar. Dedicación. Creo que esta mañana también lo ha comentado Juan. Hay un impasse en un momento determinado en que, claro, al principio, y eso que nosotros, pues los que montamos la compañía, entre los directivos iniciales, etcétera, pues casi todos tenemos una familia, etcétera, pues le dedicábamos 15, 16, 18 horas los fines de semana, a veces ni siquiera aparecíamos por casa y dormíamos incluso en la empresa. Pero claro, llega un momento que lo que le estás transmitiendo a la persona que tú has contratado es que esa es la forma de trabajar, esa es la forma del día a día de la compañía. Y eso al principio mola, cuando los ingenieros que contratas pues son muy frikis, etcétera, pero en un momento determinado lo que estás es transmitiendo algo que no es real. O sea, nunca vas a poder estar 10 años trabajando 16 horas todos los días, con lo cual estás creando una filosofía de empresa que no es la real. Y evidentemente le exigías a la gente que hiciera lo mismo que tú. Cuando al final es, oye, yo me mola mucho esto, yo me lo paso bien, pero yo no quiero estar aquí 16, 18 horas todos los días, incluidos fines de semana, etcétera, ¿no? Entonces, gran error, por la velocidad seguramente a lo que iba absolutamente todo, el crear una filosofía de empresa que no era la que realmente nosotros queríamos hacer y que eran las circunstancias las que nos habían obligado. Solución. Pues contratamos a una directora de recursos humanos muy buena que empezó a cuadrarnos y empezó a decirnos, oye Raúl, te tienes que ir ya, te tienes que ir de la oficina, ¿qué haces aquí? No, es que tenemos que terminar, no, pues lo haces mañana. No puedes dejarle ver a la gente que aquí estamos constantemente trabajando, etcétera. La gente tienen que vivir. Entonces, nos costaba también bastante tiempo, pero aprendimos que el día a día de las compañías tiene que ser un día a día normal. Y nosotros estábamos locos trabajando tanto, ¿no? Y lógicamente, pues igual que ha comentado Juan, esto lo haces durante un cierto tiempo y al final pues terminas destrozado, ¿no? Con lo cual, otro de los errores que se cometió es ese. Esta es para mí también muy importante, incompatibilidades de las expectativas. No nos duró demasiado tiempo, pero las expectativas que nosotros teníamos
no eran las mismas expectativas que tenían los inversores, no todos, pero no eran las mismas, y no eran las mismas que tenían muchos de los empleados. A la gente le resultaba muy raro cuando nosotros al principio nos preguntaban, y eso es muy normal cuando hablas con un emprendedor, ¿y qué vas a hacer con la compañía? No, yo lo que quiero es sacar la bolsa. Y nosotros desde el primer día lo que dijimos es sacar la bolsa. Ahora te das cuenta que no siempre hay que hacer las cosas pensando en sacar a bolsa nada, que el sacar a bolsa tampoco mola tanto, a veces mola mucho y a veces no. Yo perdí 1/3 de lo que podía tener el primer día de bolsa, con lo cual ahí te das cuenta de, ostras, esto no molaba tanto. No mola tanto, me hubiese preferido que me hubiese comprado una compañía porque el precio es más o menos cerrado, pero aquí de un día para otro ahora valgo 2/3 menos de lo que valía ayer, y eso la verdad es que yo no lo entendía hasta 2 o 3 días después en el que me di cuenta que eso no subía, que seguía estancado todo lo que es la cotización. Entonces, los inversores tenían una filosofía que era ganar mucho dinero, ¿de acuerdo? Y el planteamiento de, oye, a lo mejor no hay que sacarlo a bolsa, lo que hay que hacer es venderlo a un tercero. Nosotros teníamos el planteamiento de, oye, que no digas tonterías, esto de sacar la bolsa, las grandes compañías están en bolsa, ¿cómo no voy a estar yo? Si no estoy en bolsa no soy una gran compañía. Y luego los empleados, que lo que no entendían era lo que tenían dentro de lo que se les había dado. Y os pongo un ejemplo. Cuando yo empezaba a contratar a la gente, les decíamos, mira, vas a tener tu sueldo, normalmente era un sueldo bueno, tus acciones, etcétera, etcétera. El primer día de la contratación, todo el mundo valoraba las acciones que les habías dado. Voy a obviar el tema de que todo el tema de stock option, etcétera, aquí en España es un follón y que a veces pues, es meterse en un berenjenal que no tiene sentido. Pero el primer día todos los empleados entendían que no solamente le estabas dando X dinero, sino además les estabas dando tanto dinero en acciones. 2 meses después, su pensamiento de lo que valían las acciones era que no valen nada. No valen nada, porque como todavía no estamos en bolsa, no valen nada. Y entonces ahí es donde empezaron los problemas que yo os comentaba al principio con muchos de los empleados. Oye, Raúl, es que en realidad yo pensaba que estaba cobrando o tenía unos ingresos de 10 y en realidad son de 6. Ya, pero es que tienes acciones. Ya, pero como no estamos en bolsa, pues esto no vale para nada. Cuando estemos en bolsa, a ver si esto vale o no vale nada. Y el primer día sí tenía el fundamento, la filosofía de que valían. Entonces es el que cada uno tenía pensado unas expectativas dentro de la compañía y que no habíamos sabido venderlas bien. Nosotros solamente habíamos vendido una filosofía que la gente te decía que eran la que ellos defendían, pero en realidad cuando te ponías en pequeños comités con ellos no estaban de acuerdo con lo que tú estabas planteando del lanzamiento de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta en un momento determinado que alguien tenía que reorganizar esa filosofía. Y como no, pues tiramos de alguien de fuera cuando ya nos dimos cuenta que nosotros no habíamos sido muy capaces de hacerlo bien. Entonces tiramos de algunos consultores para que nos ayudaran a modelar y que la gente entendiera en qué empresa estaban, de qué forma se tenía que trabajar, lo que valía la compañía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Me vais interrumpiendo cuando queráis, yo puedo hablar eternamente, pero todas las dudas que tengáis me las vais preguntando. Bueno, otro de los grandes problemas que tuvimos, lo tuvimos a largo plazo. Dime. Sí. Este. Aprovecháis y os presentáis y así os conocen el resto, la preguntan, ¿vale? Hola, sí, soy Jorge Araluce, estoy lanzando una startup, se llama relevante.me y bueno, básicamente, efectivamente pues quería motivar a un programador y efectivamente yo quiero darle participaciones, no sé exactamente si stock options o... Por eso no he ido por ahí, sino puramente participaciones, pero de hecho... No tengo ni idea al final de qué va lo que has dicho tú, qué valora él, y me pasé ahí hablando con él en una comida, intentando explicarle, oye, ¿tú eres consciente de los porcentajes que se dan y todas estas cosas? Y la verdad es que me lo he apuntado aquí, preguntarlo, pues no lo sé. Entonces la pregunta es,
O sea, mi impresión es que la gente al final, sobre todo en España, se valora más un sueldo y lo otro es como, sí, ya en motos ya veremos. Y al final yo creo que es mucho más, incluso más costoso para la empresa, sobre todo al principio. Entonces, de cara a nuevo talento o incorporar gente, que de hecho tengo otra pregunta antes han dicho que es mejor incorporar a lo mejor que puedas y tú has dicho pero tampoco te pases. Pues primero eso, la pregunta es, ¿convendría meter algún tipo de participación o cómo lo estructurarías? Yo creo que todo depende de uno, el momento en el que esté la empresa. Si es en los comienzos, sí, pues es que muchas veces no te queda más que dar acciones de la compañía. Y en los comienzos, alguien que está desde el principio, su concepto es que es accionista de la compañía, fundador, etcétera, aunque él tenga pocas participaciones. El problema viene después, cuando ya hay un lanzamiento y empiezas a contratar gente, al menos es lo que yo he vivido, empiezas a contratar gente que son empleados reales, ¿vale? Ya no tienen la consideración ni podrían ser considerados como fundadores de la compañía y le das participaciones. Normalmente mi experiencia es que la gente no lo entiende, o sea, no valora eso, no valora porque en realidad no tiene ningún valor hasta que realmente haya alguien que quiera pagar por eso. Ahí en ese momento no tiene valor. Aquí lo que estás valorando es, eres uno de los fundadores de la compañía y tienes, o casi fundador de la compañía, aunque te dé el 1% de la empresa. Y eso mentalmente se valora mucho. Pero cuando ya tienes un track record de, yo qué sé, 7, 8 o 9 meses o lo que sea, algún año, y empiezas a darle acciones a la gente, la valoración es muy baja de las acciones. Lo que prefieren es, oye, pues dame cheques de comida, dame un coche o dame más dinero, pero no tienen esa valoración de las participaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros gastamos mucho tiempo intentándoles convencer de lo que valía. Cuando al final lo que te das cuenta es no pierdas el tiempo en intentándoles convencer de lo que vale, si no lo va a entender. Y el que lo entienda al minuto 1. Si le tienes que intentar convencer, ya has perdido el tiempo. Estás perdiendo el tiempo con él, estás perdiendo tú el tiempo y además le vas a dar una serie de acciones que ni siquiera las va a valorar hasta que esto valga mucho, si vale algo en un momento determinado. Entonces, yo a partir de ese momento lo que dije es nunca más stock option, porque además temas fiscales y tal, bueno, eso es un auténtico follón impresionante. Entonces les dije, no, a los que estén desde el principio, perfecto. Y ahora, a los que estén desde el principio, aquellos que lo entiendan, porque hay gente que no. Y a mí me ha pasado después de involucrar a gente en la compañía, no en esta, en otras compañías que he ido montando, y decirles, pues mira, te voy a dar el 5% o el 10% de esto y tal, y al cabo de los 2 meses te das cuenta que las discusiones que tienes son de discusiones de empleado-jefe. Y entonces cuando le dices, oye, no, perdona, es que tú tienes el 10% de la compañía, eres un socio mío, dice, no, eso es porque me lo diste. Te dices, oye, joder, pues ¿cómo que te lo di? Pues devuélvemelas, no, ya me las has dado. Entonces, es entrar en un bucle que es, no, me las has dado, no, es que no lo entiendes, tal, bueno, pues no las demos desde el principio y ya está. Y al que se la merezca de verdad y entienda para qué vale eso, el valor de eso. Si no, yo soy partidario de no dar a nadie, no dar a nadie. Hay que demostrarlo y además tienes que entender lo que te están dando. Si no entiendes lo que te están dando, mejor que no te lo den. Mejor que no te lo den. Tenías otra pregunta, No, era en línea al revés con lo de el mejor de talento que puedas acceder o no te claro. demasiado. Hay que buscar y cómo siempre encontrarlo también realmente. Claro, hay que cómo buscar atraerle, porque sí. tampoco le puedes dar un sueldo si no le das participación. Bueno, también es la época, ahora es mucho más fácil atraerlos. En ese momento era un tema más de innovación, de qué guay es este tipo de compañías, etcétera, y la gente se te salía de grandes compañías para venirse a la tuya, porque estaba de moda el tema de las empresas de internet, etcétera. Ahora es diferente. Yo creo que tienes siempre que meter a gente que sea muy buena, que sea mejor que tú en lo que tú haces, porque tu misión es otra, sea muy buena en lo que hacen, pero que tampoco sea excesivamente buena, porque como sea excesivamente buena es como si pones a Ronaldo en el Córdoba, y aunque no sé si, bueno, aquí hay una persona del Córdoba, sé que hay una persona. Entonces, está muy bien, he contratado a los mejores, pero es que el tío no va a rendir, no va a hacer nada. Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque al final estás pagando mucho dinero a la gente y una de las cosas que es evidente, no hace falta recordarlo, pero cuando contratas a una persona que es muy cara y luego no está a la altura, tienes que terminar por echarle, pero es que le tienes que indemnizar. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Entonces, gente que valga mucho, pero que esté en consonancia con
el track record de la compañía, el histórico hasta ese momento, y cómo va a seguir creciendo, pero que no haya unos escalones muy altos, porque entonces ninguno de los dos va a aprovechar, ninguno. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta de todo lo que hemos ido hablando? Que podríamos decir del mundo de la creación. Y hay una idea recurrente en casi todos los foros así empresariales, y es que, digamos, tú coges, tienes una idea, fundas una empresa, con un poco de suerte la llevas hasta un punto de éxito determinado, y cuando llegas ahí, una de dos, o sales a bolsa o la vendes. Entonces, mi pregunta es, ¿no existe un punto intermedio en el que realmente te gusta tu producto, lo mantienes ahí, te mantienes involucrado, lo enriqueces, pero ni vendes la empresa ni sales a bolsa? Sí, no. A ver, de hecho eso es lo normal. Sí. Lo normal es que tú lances tu compañía, que empiece a funcionar, que vayas creciendo al ritmo que quieras, o al ritmo que puedas, y que funcione. Y que genere ingresos y que puedas repartir algo de dinero entre los accionistas, mucho, poco, lo que sea. Eso es lo normal. Lo que no es normal es sacar las cosas a bolsa, si es que salen 4. No es normal. No es normal venderlo, porque se compran pocas compañías y además se compran ahora cada vez por menos valor, ¿vale? O sea, que se haya vendido, creo que era 20 por 80 millones, cuando encima de la mesa han tenido 300 millones en cheque, oye, es que de un día para otro vales 300, y esto creo que fueron cuestión de... no sé si fue medio año, vales 300 millones y ahora vales 80. Entonces, lo normal no es eso, lo normal es lo que tú dices. ¿Qué es lo que ocurre? Y es uno de los defectos que vienen de la época mía, de la época del 99, 2000, 2000 algo, en el que lo único que se ha vendido es lo maravilloso que es que todo te vaya bien, salir a bolsa, que te compre la compañía Google, etcétera. Pero eso no es lo normal. Entonces, en la mayoría de las conferencias se habla de lo bonito que es los éxitos que he tenido, no de los fracasos que he tenido. Entonces, la gente tiene en la cabeza, oye, yo voy a sacar y venderlo y sacar a bolsa, si es que eso no es lo normal. Lo normal es hacer las compañías y que funcionen. Hacer las compañías y que si no tienes muchos inversores, factures y metas parte de lo que estás ganando para hacer más cosas. O sea, vayas reinvirtiendo dentro de la compañía. Eso es lo normal. Pero lo hemos vendido muy mal históricamente en el mundo de Internet, de la tecnología, etcétera, o se ha vendido muy mal de caras al emprendedor. Por eso es parte de estas charlas, que no es todo tan bonito, ¿de acuerdo? Todo es muy bonito, mola mucho, lanzar compañías, emprender, etcétera, pero de todos los que estáis aquí, a lo mejor ninguno vendéis vuestra compañía. Pero eso no quiere decir que sea una compañía mala, no funcione, etcétera, sino que no es del tipo de compañía, pues tipo Facebook, etcétera, en el que es que ni siquiera en Estados Unidos eso es normal. O sea, un Facebook en Estados Unidos sale 1, pero hay 100.000 que no, y han intentado hacer lo mismo. Entonces eso es lo que yo intento que no tengáis en la cabeza. Al final es un tema de trabajo, de esfuerzo, de paquetizar, de tener buenos productos, de buscar clientes, de trabajar y trabajar y trabajar, y vender y vender y vender, y conseguir clientes. Y fíjate, una de las cosas que hago en todas las compañías que estamos entrando ahora mismo, lo que les digo siempre es lo mismo, es, a ver, si yo entro es porque ya he analizado antes que yo ya en poco tiempo te puedo conseguir clientes, por el track record que tengamos o por los contactos o lo que sea, pero ya puedo mover clientes, porque ya hay cosas que se pueden paquetizar y vender. Si no, no entro, porque no, es que esto va a ser un exitazo, va a ser la bomba, Raúl, y esto va a multiplicar por 2000, no me lo creo, si ya llevo en esto un montón de años. La mayoría de las veces no es así. Entonces es, oye, primero hay que vender, y hay que buscar dónde están los clientes, si están aquí, y si están, y hablamos ya de internacionalización y tal, están en Estados Unidos, tendrás que hacer algo para moverte a Estados Unidos. O como decía esta mañana David, no, es que yo primero me he ido a Holanda, y ahora empiezo a lanzar España. Entonces, donde estén los clientes es donde hay que lanzar. Y ese es el gran problema que también, yo en su momento también tuve ese error. No, lanzo aquí y vendo aquí, no, hay que vender donde realmente estén los clientes. Lo que ocurre es que rápidamente lo vimos y empezamos a abrir en todos los países donde se podía abrir algo, ¿vale? Pero es lo normal, yo creo que lo que hay que hacer es eso, esfuerzo, trabajo, etcétera, y lo otro,
Si hay oportunidad de vender la compañía o revalorizarla 100.000 veces, ideal, pero no es lo normal. ¿Tú tenías...? No. ¿Alguna otra pregunta de todo lo que vamos hablando? ¿No? Vale. Bueno. Otro gran error que normalmente se suele hacer cuando uno lanza una compañía es el exceso de individualismo, ¿de acuerdo? Ya ni siquiera estoy hablando de que tenéis que hacer un equipo que sea multidisciplinar, etcétera, etcétera, que eso es evidente, cuanto lo hemos hablado al principio, cuanto más visiones de lo mismo haya, pues mejor para optimizar el lanzamiento de la compañía. Pero el ser excesivamente individualista, yo lo he sido muchas veces. ¿Por qué? Pues porque al final muchas veces cometes el error de decir, es más rápido que lo haga yo. Es más rápido que lo haga yo, porque se te come el mundo oye, podría hacer esto, y se me acaba de presentar una oportunidad con Telefónica, con tal. Bueno, lo hago yo, o me involucro directamente en el tema. Esa es otra de las consecuencias que os he comentado al principio. Ese exceso normal de individualismo que tienen muchos de los emprendedores, lo que hace al final es que no te vayas preparando a crearte una estructura, a hacer unos procesos, etcétera, que te das cuenta a largo plazo que es lo que realmente hace que las cosas funcionen. Esos procesos que tienes que ir creando dentro de la compañía, porque si no depende todo de ti. Y de cara al inversor, eso es muy malo. El que todo dependa de ti, al final es, oye, ¿y si tú no estás? A mí nosotros de lo primero que nos hicieron los inversores es hacernos un seguro. Un seguro. Oye, Raúl, ¿y si tú mañana te mueres, o si tú te mueres, qué es lo que ocurre? Y entonces el seguro lo que cubría era todo el dinero invertido. Entonces, claro, no tienes que llegar a esos extremos. Entonces, ese exceso de individualismo muchas veces es muy perjudicial. Y hay que transmitir a la gente que tienes alrededor, hay que transmitir esa filosofía de compañía a la gente que vas contratando. Si no lo haces, pues van pasando las cosas que a nosotros nos pasaban en su momento. Ya ni os cuento cuando de repente empiezas a comprar compañías. Nosotros creo que en su momento compramos cerca de 8 o 9 compañías, que además cada una era de un país diferente. Eso ya al final termina siendo un caos total. Con el tiempo se va arreglando, pero si no lo tienes claro desde el principio y no tienes organizados esos procesos para, conforme vas comprando las compañías, irlas metiendo en la filosofía que tú tienes, pues a lo mejor lo que ocurre es que los belgas son los que se comen a los españoles, y eso a nosotros nos ocurrió en un momento determinado con los programadores. Pues compramos una compañía que se dedicaba solamente a hacer temas de programación en móviles en Bulgaria, porque eran muy buenos y muy baratos con respecto a España, pero tenían tanto carácter los búlgaros que al final se comían a los españoles. Y entonces te habías metido el problema dentro de la casa. Y no teníamos los procesos de control de qué es lo que estaban haciendo los búlgaros. Y al final les decíamos, oye, quiero que me hagas un submarino. Y te traían un tanque. Y entonces tú dices, oye, perdona, es que yo te he pedido un submarino y me has traído un tanque. Ya, Raúl, pero es que es el mejor tanque del mundo y esto lo puedes vender por mucho. Ya, pero es que yo no sé vender tanques, yo sé vender submarinos. ¿De acuerdo? Entonces, ese problema, cuando va todo muy rápido y cuando no tienes esa filosofía de transmitir qué es lo que quieres hacer, cómo, de qué manera, etcétera, genera caos dentro de la compañía y hace que vayas creciendo de una forma totalmente desordenada. Y luego tengas que gastar mucho dinero en reordenar internamente todo lo que habías hecho. Cuando estás reordenando todo lo que estás haciendo, normalmente lo que ocurre es que empiezas a bajar en lo que es la producción de nuevas ideas. Empiezas a bajar la producción de nuevas ideas. Y nosotros hubo un momento determinado que nos quedamos parados en crear proyectos nuevos, porque el problema lo que teníamos era un problema de organización y no podíamos dedicarnos a crear nuevas cosas, porque no sabíamos a quién dárselas en realidad. Y esa creación de nuevas cosas, como nosotros individualmente pues teníamos carácter, las íbamos creando. Luego llegabas a marketing y te decía, joder, Raúl, me acabas de traer un problema. Joder, pero fíjate, el proyecto tan alucinante y tal, yo he hablado con posibles clientes ya, pero esto es un problema ahora dentro del departamento de marketing. Esa organización normalmente quiebra por el exceso de individualismo que tenemos la mayoría de los, o al menos yo lo he tenido, ahora lo tengo mucho menos, todavía lo sigo teniendo, pero ese efecto de exceso de individualismo. Formación. Yo cuando monto la primera compañía, evidentemente tengo una formación en la universidad, luego me hice un máster de recursos humanos
y luego mi formación en el día a día en distintas compañías. Yo estaba como director general de varias empresas, etcétera, y ninguna tenía que ver con el mundo de la tecnología, en realidad, de las telecomunicaciones. A mí me gustaba mucho, pero ninguna de esas compañías se dedicaba a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te das cuenta que cuando te pones delante de una compañía en la que al principio somos 2, luego 4 y en poco tiempo son 80, dices, ostras, yo en realidad he llevado esta dirección general, ¿vale? Pero yo no he llevado directamente a todas estas personas, yo no he llevado esto, mi hermano no llevaba esto. Entonces, oye, nos tenemos que formar, tenemos que formarnos, si no nos formamos, tenemos que contratar a la gente que esté formada. Aquí siempre hay una discusión, y esta mañana lo veíamos con Pep Gómez. Oye, ¿te tienes que formar antes o tienes? Yo creo que al final es un mix de las dos cosas. Hay gente que es muy buena y que rápidamente empieza a aprender en el día a día todo lo que le podían haber explicado en una formación determinada, pero normalmente intentas pasar por esas formaciones regladas para afianzar las cosas que tú deduces que se tienen que hacer. Yo deducía muchas de las cosas que se tenían que hacer y no tenía un máster en marketing, pero las deducía. Y entonces, al final, a mí me hubiese gustado en ese momento pues haberme dedicado por las tardes a hacer un máster, por ejemplo, en temas de marketing, en temas de paquetización o internacionalización, etcétera, porque me hubiese afianzado todo lo que yo deducía. Lo que tenía que hacer al final era prueba y error. Prueba y error, pues al final sabéis lo que significa. Es muy bonito, hay que hacerlo, pero es dinero. Prueba y error significa costes, que las cosas cuestan bastante dinero. Entonces, creo que hace falta tener algo de experiencia en el trabajo con terceras compañías, y si no se tiene, al menos hay que formarse para afianzar lo que tú deduces que podría ser interesante dentro de una compañía. Y si no, son casos excepcionales, pues como el caso de Pep o de 4 más, que son tan sumamente brillantes que al final son ellos los que van a formar al posible profesor que le iba a dar clase en la universidad. Pero esos son 4, el resto de los mortales no somos así. Entonces, yo defiendo a muerte, y por eso me he involucrado aquí en la universidad con el máster de tecnologías de creación de empresas de tecnología de la Politécnica, en que la gente se tiene que formar, y se tiene que formar a toda velocidad, eso sí, porque estás creando una compañía, a toda velocidad en la creación de empresas. No hay que estar durante 8 años, en un año esto se aprende, pero hay que afianzar esa formación. Y luego, evidentemente, no sé quién lo comentaba esta mañana, leer, investigar, etcétera. Esa es la formación también del día a día del emprendedor. Yo me sorprendo muchísimo cuando en algunas reuniones que tengo con emprendedores, yo sé más de algunas áreas del área realmente de la creación de empresa que este emprendedor tiene en la cabeza. Que yo a lo mejor sé más de juegos online de un señor que me viene y que me dice que quiere abrir un tema de juegos online, cuando yo no me dedico a los juegos online. Entonces, eso es lo que no puede ser, hay que formarse, ¿de acuerdo? Bueno, hay otro problema muy grande, que nosotros en un momento determinado tuvimos, y parece mentira que lo tuviéramos, después de haberos dicho que el dinero que nos dieron en un momento dado. Nosotros llegamos a tener problemas de tesorería. O sea, con 8.000 millones en el banco, en una cuenta corriente, y llegas a tener problemas de tesorería, Raúl. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué mal lo has hecho? Lo haces, o sea, llegas a tenerlo porque vas tan sumamente rápido y empiezas a gastar tanto en comprar, etcétera, etcétera, que no piensas y haces una prospección de qué es lo que puede pasar dentro de 2 o 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Pues que empezamos a tener problemas de tesorería cuando empezaban a haber problemas en las .com. Nosotros nunca pensamos que la gente no nos iba a pagar al momento. Nunca pensamos que la gente no nos iba a pagar en un mes, porque nunca se nos había dado esa posibilidad. Nunca. No la vivíamos. Entonces, como no la vivíamos, nadie se lo planteaba. Y grandes de los problemas que tuvieron todas las .com en ese momento es que todo era tan sumamente magnífico que nadie se planteaba ese tipo de cosas que ahora son normales. Por eso os comentaba al principio esa anécdota de este chaval en el que nosotros entramos en su momento en su accionariado, que me decía: oye, Raúl, yo solamente sé montar compañías en épocas de crisis, cuando esto esté todo muy bien, yo ya no sé cómo voy a poder montar empresas porque no he aprendido a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, esa falta de tesorería a nosotros en un momento determinado nos dio evidentemente muchos problemas, y es el gran problema
que tienen todos los startups ahora mismo, todos, absolutamente todos, es problemas de tesorería, ¿vale? Problemas de tesorería. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar eso? Pues multidisciplinar, y si no, se subcontrata a alguien que te ayude en el tema de finanzas, alguien que sepa de finanzas, y te diga, oye, no te metas en esto, porque aunque son 2.000 euros, ¿de acuerdo?, son solo 2.000 euros, o 1.000, o 500, o lo que sea, dentro de 3 meses a lo mejor vais a tener algún problema de tesorería. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Eso lo saben todos los inversores, y los inversores están ahí, y luego vendrán para acá a hacer la presentación, a ver la presentación de los startups que se presentan hoy, estas 8 compañías, pero lo saben. Y entonces, como saben que el mayor problema es la tesorería, pues te aprietan más, y cuando tú antes le decías, te voy a dar el 20%, ahora te dicen, quiero el 43%. Es evidente, ¿de acuerdo? Entonces, problemas de tesorería es algo de los que tendríais que huir constantemente y pensar siempre antes el dinero que necesitáis, dónde está, cómo lo podéis conseguir, de qué manera y en qué lo vais a gastar, porque si no lo gastáis en absolutamente todo y el dinero se gasta muy, muy rápido. ¿Quiénes de los que estáis aquí ya habéis montado o estáis montando alguna startup? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen algo de problemas de tesorería? Bueno, hacemos así para que no nos vean, casi todos los que habéis dicho sí lo tenéis. Entonces, fundamental el tema de resolver la tesorería. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en un momento determinado? Que consideramos que nunca nos iba a llegar tan bien, porque como estábamos comprando compañías, pues cada uno tenía su dinerito. Pero es que, claro, las integraciones de las compañías, eso cuesta también un montón de dinero. Entonces, todo lo que se tenía se iba gastando. ¿Cuál fue el mayor problema de haber cometido ese gran error? Que en vez de haber comprado nosotros a la empresa italiana que nos compró, fueron ellos los que nos compraron a nosotros. O sea, nosotros teníamos muy claro que en algún momento o esa compañía o nosotros, alguien iba a comprar a alguno de los dos o nos íbamos a fusionar. Lo que pasa es que ellos gestionaron muy bien el tema de la tesorería y nosotros no lo gestionamos bien. La tecnología nuestra era como 100 veces mejor que la de ellos, nuestros clientes eran muchísimo mejores que los clientes que ellos tenían, pero ellos tenían una cuenta inmensa en el banco y nosotros no. Y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues este te compra. Y como este te compra, te dice el accionista, oye, como nos han comprado, Raúl, tú lo que tienes que hacer es regalar parte de tus acciones. Y yo tuve que regalar parte de mis acciones al resto de los accionistas para que nos pudieran comprar los competidores. La filosofía era que nos uníamos todos para salir a bolsa definitivamente, que es lo que se había planteado desde el principio. Pero ese gran problema que nosotros tuvimos, que era, sí es cierto que nosotros estábamos en el mundo de los SMS y eso cuesta mucho dinero, ¿de acuerdo? Había que pagar al operador cuando ya empezaban a pedir que pagaras, porque los primeros operadores que ni siquiera sabían lo que nos tenían que facturar, es increíble, pero empresas grandes, telcos grandes, durante un año no sabían lo que nosotros gastábamos, no tenían control de lo que nosotros movíamos. Pero bueno, al final evidentemente hay que pagar absolutamente todo. Formación, dedicación, individualismo, perfiles de los fundadores, visión nublada, la incorporación de, bueno, las incompatibilidades de las expectativas, retraso en facturar, tesorería, dar muchas o pocas acciones a tus accionistas. Evidentemente yo ahora he aprendido y le doy a los inversores que entran en mis compañías lo justo. En su momento no le daba lo justo, le daba mucho más, porque no sabía medir lo que realmente valía mi compañía, no sabía medirlo. Como no lo sabía medir, y en ese momento pues tampoco había mucho know-how de las empresas del entorno, etcétera, que supiesen medir bien eso, o al menos nosotros no conocíamos a nadie que lo midiera bien, pues realmente mirándolo hacia atrás mal vendimos inicialmente con muchos accionistas la compañía. Ahora pues yo podría tener mucho más dinero, podría tener muchas más acciones que no tengo. Consecuencia de esto, lo que yo siempre recomiendo a todos los emprendedores, aunque cueste dinero, sacarlo de donde sea, considera que es muy importante pagar al programador o al subcontratado, a la empresa subcontratada que os va a programar lo que sea, pero es también muy importante tener un despacho de abogados por detrás que te asesore en el valor de tu compañía, en los contratos, etcétera, etcétera. Nosotros ya os digo que erramos en el primer abogado, luego lo solucionamos, pero hemos aprendido a cubrirnos las espaldas y hemos aprendido
a valorar bien las cosas o al menos preguntar lo que realmente vale y mirar al mercado para saber qué es lo que realmente valen las cosas, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Bueno, me voy a olvidar de esa época, ¿vale? Y voy a ir pasando a otras compañías que yo he ido haciendo. Dime. Abogados para que te ayuden a valorar la compañía. Realmente un abogado no te ayuda a valorar a la compañía, lo que te hace es cubrirte ante ciertas cláusulas que tú no has entendido porque están escritas en el idioma secreto de los abogados. Es decir, pero realmente no te dicen tienes que dar un 15, tienes que dar un 17 o tienes que... No, esa decisión la tomas tú finalmente, pero te va a dar un valor muy importante, que es el que constantemente están viendo y haciendo transacciones de compraventa, etcétera, y ya saben más o menos lo que cuestan las cosas. Si yo ahora mismo me voy al Carrefour y veo que una manzana cuesta 2 euros, pues yo sinceramente no sé si es caro o es barato. Mi mujer o mi hija me dirán, oye, papá, esto es muy caro, pero como no estoy acostumbrado a comprar eso, no sé. Entonces, al menos el abogado lo que te dice es, oye, Raúl, lo normal que yo estoy viendo es que este tipo de compañías se está dando entre un 15 y un 18%, pero te están pidiendo el 60%. Entonces, eso es lo que al menos te van a poder asesorar, porque están acostumbrados a ese tipo de transacciones. Y luego, evidentemente, cuando se haga esa transacción, el cubrirte las espaldas para que no haya ningún problema. Pero eso primero lo tienes. El emprendedor normal eso no lo tiene, porque lo que hace normalmente es hablar con otro amigo que lo que le ha dicho es, oye, pues a mí me han dicho que un 32% está bien, el otro no, es que a mí me han ofrecido un 16%, el otro no, a mí me han ofrecido un 12%. Yo iría al abogado que es el que cierra las transacciones. Entonces es, oye, en realidad tu entorno sería un 8%, y ese 8% está bien. Ahora, ¿te gusta o no te gusta ese tipo de transacción? ¿Te gusta o no que sean más o menos acciones? Pero ahí sí tienes una valoración. En su momento nosotros no teníamos nada de eso. Luego, evidentemente, depende del sector, depende de mil cosas y depende del inversor que tengas delante. Pero el inversor lo que está normalmente haciendo es basarse en historias suyas, en historias de terceros inversores, que ya han cerrado algo y para cerrarlo siempre hay un abogado por detrás. Con lo cual, te está dando más o menos el mismo valor que el abogado. Bueno, estoy de acuerdo, ya no sé ni con lo que estaba de acuerdo. Los abogados. El precio de los abogados. El abogado es el mal necesario, ¿vale? Es decir, da igual lo que pase en la compañía, que las cosas vayan bien o que vayan mal, que el abogado es el que gana pasta de todos. Y estoy de acuerdo que tiene que ser así, es decir, me parece bien que los buenos abogados, pero vamos a bajar un poquito al terreno. Es decir, una startup que está cerrando una primera ronda de 100.000 euros o de 70.000 euros o de 150.000 euros, es decir, es muy poquito dinero. Realmente, ¿cuánta pasta, cuánto dinero tiene que dedicar, en tu opinión? ¿Cuánto tiene que dedicar a pagar un abogado? Tú sí que me has dicho antes, el ejemplo era perfecto. Oye, yo sé que una manzana no cuesta 5 euros. Estupendo. Pues ¿cuánto tiene que valer en términos de mercado una...? La buena noticia es que ahora mismo casi todos los despachos de abogados se tienen o se quieren meter, muchas veces se tienen que meter, pero hasta Garrigues se tiene que meter en el mundo de los startups. Hay abogados muy buenos, despachos de abogados muy buenos, que por 1.000 euros más IVA al mes te están asesorando en muchas de las cosas que necesitas startup, muchísimas. Entonces, yo no lo denominaría el mal necesario, creo que es necesario y que suprimiría muchas otras cosas antes de suprimir a los abogados, porque los problemas no los tienes en ese momento, los tienes 2 años después. Y los problemas que no hayas podido perfilar en ese momento con los abogados 2 años después no son problemas, son grandes problemas normalmente, son muy gordos. O sea, 1.000 euros más IVA al mes.
O sea, 12. Aquí en Madrid yo te encuentro despachos de abogados buenos que por 1.000 y pico al mes te hacen muchísimas cosas. Para un contrato de inversión que ocurre al año. No, y para todo lo que necesites en el día a día, para contratos, o sea, lo que no se puede hacer es que al final el startup se baje una plantilla, que es lo que hacen, yo lo he hecho, te bajas una plantilla de cómo se hacen los contratos de tal, y luego firmas el acuerdo con tu cliente y al cabo de los 4 días que tienes un problema, no, es que yo tengo firmado un acuerdo con ellos que me bajé de tal sitio ya, y la cláusula esta, bueno, no te vale para nada este contrato, chaval. O sea, has perdido el tiempo, hazlo bien. Búscate un despacho de abogados que te lo haga bien. Perdona, que es buscar referencias. O sea, para ti eso, entre 12 y 15.000 euros al mes en una startup en lanzamiento, sus primeros años, es una buena referencia del gasto de abogados. Pero ¿cómo se gestiona eso si no tienes dinero? Con micro. Perdón. Que como estoy aquí al lado. Hola, soy Luis Muñoz de Agroplanning. ¿Cómo podemos asumir ese coste si desde el principio se sabe que, bueno, nosotros por lo menos no tenemos ese dinero para ese tema en particular? ¿Y para qué tema sí? Entonces aquí lo que hay es que equilibrar. ¿Para qué tema sí? Para que te piden los inversores, que es conseguir clientes. Tú tienes 1.000 euros, 12.000 euros, 20.000 euros y es para realmente conseguir clientes. Es decir, es que no voy a hacer puedes... una pregunta muy sencilla. ¿De quién es la compañía? ¿Es vuestra o es de los inversores? Es vuestra. Sí, sí. A mí, si me viene un inversor y me dice, no, es que te tienes que dedicar 100% a los clientes y olvídate del tema legal, oye, la compañía es mía, para mí el tema legal es muy importante y ahora mismo a lo mejor sí es muy importante el tema de los clientes y yo defiendo que hay que buscar clientes desde el minuto 1, pero soy consciente de que si se hace mal, dentro de 7 meses o dentro de un año va a haber muchos problemas derivados de no haber hecho bien Sí, estoy de acuerdo las contigo. cosas. Si la cuestión es que la gasolina es que se acaba y se acaba muy rápido. Sí, claramente. Entonces, ahí evidentemente es igual. ¿Alguien de aquí ve raro contratar o darle acciones al programador? Pues depende. Depende. Pero la mayoría de la gente lo ha hecho. Entonces, oye, ¿no le puedes dar acciones al despacho de abogados? ¿No le puedes dar acciones al abogado? Pues después de lo que nos has contado tú, lo que te pasó con el abogado, casi mejor no. No todos van luego a reality shows. Al final es un tema de filtrar. En ese momento a nosotros se nos acerca alguien, nos vende una moto y cogemos. Yo estoy harto de oír cuando doy las charlas o doy los talleres con emprendedores, oye Raúl, es que me han dicho que en Perú, en Argentina, en Chile los programadores son muy baratos. Ya, pero yo ya los he utilizado y para encontrar uno bueno he tenido que viciarla 10. O sea, 10 me lo han hecho mal y uno me lo ha hecho bien. Ahora, como yo sé que ya este es bueno, yo te lo digo, este es bueno. Entonces, como este es bueno, no te va a dar ningún problema. Lo mismo con los abogados, lo mismo con cualquier otro elemento, otra variable dentro de la compañía. Lo que yo quiero transmitiros es que no penséis que el abogado es un mal menor o que el abogado más adelante. Los problemas después vienen porque muchas veces se hacen mal las cosas desde el principio. Siempre desde el principio. ¿Vale? Porque además creo que ya lo hemos debatido bien. A ver, la cuestión es que yo lo que realmente pienso, por lo que veo, con las startups con las que trabajo, etcétera, es que los abogados no están en la realidad. Es decir, igual que hay muchos profesionales que no están en la realidad. Yo entiendo lo que tú me dices, oye, el paquete legalitas para startups. Es decir, que es que estaría fenomenal. Es decir, pero es que en unos estatutos un bufete pequeño te puede llegar a pedir 2.000 o 3.000 euros. Luego está en tu raciocinio y decir, oye, no, como que 2.000 o 3.000 euros para unos estatutos. Para un buen pacto de socios, para un... Pero vuelvo a insistirte, es que no hay gasolina, hay que elegir dónde meterla. Y estoy de acuerdo con lo de los abogados, sobre todo para evitar problemas posteriormente. Pero es que no sé de dónde sale tanto dinero. No, al final, a ver, el dinero es escaso y hay que cuidarlo muy bien. Lo que yo digo es que siendo el dinero escaso, primero hay que utilizarlo lo que hay que utilizarlo para luego no tener problemas. Yo estoy también cansado de que de repente me llega gente, no, oye, pues mira, le hacemos la aplicación no sé qué por 3.000. Digo, coño, pero si yo por 500 euros lo hago, o conozco a alguien que me lo va a hacer y me lo hace bien, o esta compañía me lo hace bien. Pues igual que ocurre con los despachos de abogados. La buena noticia, os insisto, es que ahora todos los despachos de abogados necesitan meterse con los startups,
¿Por qué? Porque ese es su futuro, ese es el cliente futuro que van a tener. Los demás van cayendo y les van pidiendo cada vez menos. Entonces se tienen que meter en los startups. Hay algunos que sigan con precios altos y otros que lo están ajustando. Entonces, esos que lo están ajustando y que lo estén haciendo bien es a los que tenéis que ir. Pero eso es una selección natural y es dinero. ¿Eh? ¿Pero a ti te parece caro? Sí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo doy algún curso en algún momento, y yo, mira, por ejemplo, vamos a lanzar un curso con Fernando Cocho, que creo que son 200 euros. 200 euros de un montón de horas en el que se le va a enseñar a la gente dónde realmente tiene que buscar la información. Pero de esas horas, al final, la diferencia entre cómo se hacían antes las cosas y cómo lo hacen después es abismal. Todavía hay gente que te dice, joder, Raúl, es que soy una startup, tiene que ser gratis. No, tú no eres una startup, tú eres un futuro empresario. Y si no eres capaz de destinar 200 euros a formarte para hacer las cosas bien desde el principio, mi recomendación es, espera un poquito más y cuando acumules dinero, empieza a hacerlo. Pero no tienes necesidad de hacerlo ahora a toda velocidad si no quieres. Cuando lo hagas, hazlo bien, porque si no lo vas a perder. Y el gran problema no es como si trabajas para una tercera compañía en la que si lo haces mal, oye, pues mira, lo siento y tal, a lo mejor te echan la bronca y tal, es que es tu dinero el que vas a perder. Entonces, yo soy de los que opinan que hay que formarse, hay que contratar a gente medianamente buena y hay que hacer las cosas coherentemente para poder lanzar bien tu compañía. Y si no, trasladarlo en el tiempo, hazlo un poquito después. No hay una obligación, nadie pone la pistola encima de la cabeza a nadie para lanzarse a montar una compañía. Lo que es triste, y yo lo veo constantemente, es ponerse a lanzar las cosas a toda velocidad sin tener los mínimos y constantemente veo a gente que se estrella contra la pared. Y eso, oye, cada vez que te estrellas contra la pared ya has perdido el dinero. Ya no puedes empezar otra vez, y ya has gastado todo lo que tenías. Entonces yo prefiero, oye, pues ve más despacito, pero bien, si es 1.000 euros muy caro, que puede ser muy caro, pues cuando tengas los 1.000 euros le contratas. Pero guárdate el que tienes que conseguir 1.000 euros para contratarle. Porque si no, los problemas vienen después. Y te puedo asegurar que todos los problemas vienen después. Y a mí siempre me ha pasado. Cuando todo el mundo es amiguito al principio, todos nos conocemos, todo va muy bien, y cuando las cosas o van muy bien o van muy mal dentro de la compañía, la gente no es amiga. La gente lo que quiere es ganar más dinero, o te reclaman cosas, o, oye, no, tal, es que me has engañado, esto, lo otro. Yo he tenido un socio en una compañía que el tío en un momento determinado me dijo, Raúl, es que me has engañado, esto no ha funcionado. ¿Perdona? ¿Cómo que esto no ha funcionado? Esa compañía llegó a facturar 1 millón de euros. Y luego llegó un competidor que tenía muchísimo más dinero y nos barrió del mercado. Y no te he engañado. ¿Qué es lo que ocurre? Error número 1. Es que yo no tenía que haber dejado entrar a ese señor en el accionariado. Le tenía que haber dicho, usted no entiende dónde se mete. Esto a veces funciona y a veces no. Esto no son bonos del Estado. Si usted no entiende que esto puede ocurrir, error mío el haberle dejado entrar en la compañía. Pues como todo, en ese momento, ¿qué es lo que te ocurre? Joder, pues te da el dinero, lo coges y tal, mal hecho. Lo que tenía que haber hecho en ese momento es esperar 2 meses más hasta encontrar realmente los inversores que me dieran el dinero y que realmente entendieran mi negocio. Y luego vienen los problemas detrás. Este señor hasta me demandó. Yo dije, pero ¿cómo puedes demandarme si es que...? Y además es que yo me acuerdo que delante de los jueces se decía, pero es que el juez se quedó pero alucinado, diciendo, yo es que no entiendo que lo... Entonces, hay que hacer las cosas bien, y eso cuesta dinero. Y si no tenéis el dinero, pues a lo mejor hay que meter a un de accionista, a alguien realmente que sí te pueda suplir eso. Igual que, oye, si encuentras a alguien que realmente tiene 10.000 contactos y 10.000 clientes, pues yo soy el primero que le diría, si realmente luego no me va a dar problemas, que entre en mi accionariado y le regalo las acciones. Vamos, no le pido nada. No le pido nada. ¿Por qué? Porque es que me va a abrir los clientes. Eso sí, me escribes que estos son lo que tú vas a intentar hacer, etcétera, etcétera. Tampoco le vas a decir, oye, y si no traes 10.000 clientes, te mato. No puedes. Pero que más o menos esté registrado con abogados, etcétera. O sea, que tengas cubierto. Yo quiero hacer un poco, perdón, Fermín Fontecha, quiero hacer un poco de parte conciliadora. Tengo una empresa que tiene un poco más de 4 años o así, donde
efectivamente, las plantillas me las he bajado para hacer contratos a clientes, o sea, así, porque los recursos que tenía eran para otras cosas. Pasa el tiempo y cuando ves que una cadena de ropa importante no te paga, dices, el dinero que tengo lo dedico a abogados. Ahora sí, antes no, antes como iba a pagar 1.000 euros al mes. Ahora 1.000 euros al mes es poco, porque me consiguen los 20.000 al mes que me tienen que pagar. Entonces, desde el principio no puedes tener la mejor oficina, chofer, empleados, bufete, claro que no. Pero luego tienes que ver qué es lo importante. Si es, ya tengo clientes, perfecto. Ahora lo que me tengo que asegurar es que me paguen. Que es una incertidumbre. Cuando no te pagan, dices, les llamas, dices, no, mira, es que no te vamos a pagar. ¿Pero por qué? No, pues porque, mira, mi jefe me ha dicho que no haga la transferencia. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y qué hace? No puedes hacer nada, ¿no? Entonces, abogado. Y el mejor que puedas y es solo experiencia. Y ojalá no lo necesites y lo contrates cada 6 meses. Claro. Pero es así, igual que nunca vas a necesitar, pues no lo sé, catering. ¿Vas a coger catering todos los días? Pues no, cada vez que haga eventos, no te cases con nadie. Si haces eventos lo contratas y si no, no. Es mi experiencia. Aquí lo que yo os planteo es eso, es que como todas esas cosas os van a pasar, yo sé que 1.000 euros, 15.000 al año es mucho dinero, cuando a lo mejor estéis buscando una ampliación de 10.000. Pero es que a lo mejor lo que hay que hacer es lanzarlo de otra manera, buscar socios de otra forma, lanzarlo más adelante, ver muchas cosas antes de ponernos a lanzar el proyecto. Yo, con los concursos que doy muchas veces con emprendedores, y algunos que están aquí los habéis vivido, es que muchos de los proyectos que se presentan, dices, pero piensa un poco, o sea, ven con las cosas pensadas, es que ni siquiera, o sea, ya estáis buscando clientes y no habéis pensado ni siquiera cómo vais a cobrar, cómo es el modelo de negocio, o sea, las 4 cosas básicas ni siquiera las habéis pensado, pero ya estáis buscando el dinero. Entonces, es que si es que nadie os lo va a dar, estáis perdiendo el tiempo, vais a gastar el poco dinero que tenéis, lanzarlo cuando tengáis que lanzarlo. Es como, por ejemplo, el máster este de la escuela, bueno, de la Politécnica. Yo es una de las cosas que quiero movérselas a los inversores. O sea, yo soy un inversor y le doy, yo qué sé, 50.000 euros a una startup. Yo le obligaría a ir al curso de formación, al máster. Si es, oye, coño, si en el máster vas a tener a 20 profesores contigo trabajando en tu proyecto, coño, ¿qué cuesta? Lo que sea, X. Joder, si te estoy dando 50.000. O sea, yo el inversor obligaría a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final me da más seguridad como inversor el que realmente se va a hacer el proyecto bien. De cajón. Ahora, se lo dices a la gente y le dices, joder, es que X dinero, Raúl, es que es muy caro. Coño, es muy caro que vayas a tener a 15 profesores detrás que han montado todas sus compañías, las han vendido, han ganado dinero, etcétera, y van a ser tus profesores con tu proyecto. Coño, yo lo veo muy barato. ¿Por qué no lo haces? No, joder, es que no tengo el dinero. Pues búscalo. ¿No estás lanzando tu compañía? Búscalo. Y eso que yo sé que ahora es muy duro decirlo, que dices, joder, Raúl, si en lo que estamos buscando es dinero y tal, creo que hay que decirlo. No todo es tan bonito y lo que hay es que priorizar en un momento determinado. Y ahora, a la hora de priorizar las cosas interesantes. Normalmente priorizamos no, voy a buscar a un informático que me haga una página web. Pero, coño, si te va a costar 4.000, ya tienes medio año o ya tienes un tercio del abogado. Eso es lo que yo os intento transmitir, que hay que poner las prioridades donde hay que ponerlas, porque si no, al final, los problemas no los tienes ahora, los tienes después. Y os digo, los problemas de después normalmente es una bola de nieve, son muchísimo más grandes de los que te podías plantear en este momento. ¿Vale? ¿Alguna duda de lo que hemos...? ¿No? Bueno, más errores que he ido cometiendo. De la última época en la que he ido montando distintas compañías con terceros, etcétera, uno de los grandes errores que yo he cometido, y que creo que se suelen cometer bastantes veces desde el punto de vista del inversor, es el no profundizar muchas veces en el equipo fundador que va a lanzar una compañía. ¿De acuerdo?
al final, quien va a lanzar el proyecto son las personas que están delante, son los que te presentan el proyecto. Y no entender muy bien hasta dónde van a estar comprometidos, no entender muy bien qué es lo que saben hacer y lo que no saben hacer, no entender muy bien si realmente las cosas las tienen claras, y si no las tienen claras en un momento determinado te van a preguntar, pues me ha hecho errar en algunas entradas de empresas en las que hemos entrado, cosa que ya no me pasa. Os pongo un ejemplo. Hace no muy poquito, yo creo que fue en 5 meses, una cosa así, se me acerca un proyecto. Técnicamente yo creo que ese proyecto es excepcional, es muy bueno. Creo que cuando consiga la financiación será un proyecto de referencia, a lo mejor no a nivel de muchos países, pero sí a nivel España. Sin embargo, la conclusión que sacamos de los fundadores es: lo único que quieres es que te demos algo de dinero y nunca vas a reflexionar sobre las cosas que te vayamos a decir que tienes que hacer. La verdad es que el señor se enfadó bastante, porque él consideraba que era tan sumamente bueno el proyecto que no entendía por qué no entrábamos. Y yo cuando le dije, digo, mira, a mí el proyecto me encanta, pero es que, sinceramente, y yo suelo ser bastante llano en esto, sinceramente es que no me fío de ti, y creo que en realidad no vas a hacer nada de lo que te digamos que tienes que hacer cuando quieres que entremos aquí para que te apoyemos en estas 5 cosas. Con lo cual, como no me fío, pues no entramos en el accionariado, ¿de acuerdo? Esta compañía ya ha conseguido financiación, ¿de acuerdo?, después de estos 5 meses. Yo conozco a alguno de los inversores que ha entrado, y cuando hace poco me los encontré les pregunté, oye, ¿y qué tal con este proyecto? Nada, un desastre, un auténtico desastre. Se ha gastado ya casi todo el dinero que se le ha dado después de 5 meses. Le hemos avisado de 3 o 4 cosas que no tenía que hacer y no ha hecho nunca caso. ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de ahora? No, es que ninguno de los accionistas le va a volver a dar dinero y vamos a dejar que se muera. Entonces, en su momento, cuando me latía más el corazón de, oye, el proyecto mola, joder, la gente tiene interés, etcétera, pues erré en meterme en proyectos en los que nunca me tenía que haber metido por el global del proyecto, no por la tecnología o no por el sector en el que estuviese el proyecto, etcétera, sino por el global. Porque al final, desde el punto de vista del inversor, lo que se te está vendiendo es un pack. Es el pack de el emprendedor, el pack de cómo van a hacer las cosas, si saben o no saben hacerlo, si saben moverse en el momento que hay problemas. Hay gente que de repente desaparece cuando hay problemas. Hay gente que desaparece. Entonces, eso que ya lo he aprendido, pues nunca lo voy a volver a errar. Mi consejo, porque casi todos estáis buscando ampliaciones de capital, es que tengáis muy claro que delante de los inversores lo que estáis vendiendo es eso, estáis vendiendo un pack, estáis vendiendo muchas cosas. Y normalmente, y no sé si ocurrirá hoy en los proyectos que se van a presentar, la gente empieza con, esta es la idea, esta es la solución de la idea, pocos hablan de lo que son, y de lo que son ellos dicen la titulación que han tenido, y poco más. A mí me gusta, y creo que además en Internet ya está ocurriendo, de hecho todas estas redes de Business Angel ya lo están empezando a solicitar, quiero vídeos del emprendedor, quiero verle la cara, quiero luego sentarme con él, quiero hablar y dialogar mucho con el emprendedor, al final le voy a dar dinero y quiero que esté en el día a día haciendo lo que yo quiero que haga, ¿de acuerdo? Si hemos quedado en que le voy a aconsejar en las cosas que tiene que hacer. Si no lo hemos quedado, simplemente es un inversor financiero y punto pelota, ¿vale? Que es lo que a mí me pasaba en su momento con el Santander, que yo consideraba que iba a ser más cuando en realidad era un inversor financiero puro y duro. Entonces, tened siempre en cuenta que cuando os presentáis delante de un inversor, lo que se está analizando es el pack, y tiene mucha importancia el miraros a la cara. Cuando esta mañana le preguntaban a Pep, él decía, bueno, pues no lo sé, yo es que a lo mejor o le he caído bien a uno o el otro, etcétera y tal, o el que soy muy llano, no voy de listo, etcétera, pues eso es lo que hay que vender. Cuando habéis estado esta mañana, los que habéis salido, y si no los que lo habéis visto desde aquí, con Tony Cantó, etcétera, es, oye, si en realidad se nota lo que estás transmitiendo, a lo mejor tú no te das cuenta, pero se nota lo que estás transmitiendo al inversor, el inversor lo sabe.
Y muchas veces, y me acuerdo el año pasado aquí en el primer Internet Tech Forum, que hubo una persona que estaba por ahí sentada ahí arriba, que me comentó: oye Raúl, es que yo llevo tantos meses buscando mi dinero, mi ampliación de capital, etcétera, y mi proyecto tú sabes que es muy bueno. Y dije, ya me acuerdo de ti, ya he visto cuál es el proyecto, sí, es muy bueno, pero todos los inversores que yo conozco, con los que has hablado, te han aconsejado lo mismo y no has hecho caso a ninguno, con lo cual nunca vas a conseguir financiación en la vida. A día de hoy todavía no tiene financiación y ha pasado ya un año, ¿de acuerdo? Entonces, estáis vendiendo un pack. No cometáis esos errores, no estáis vendiendo solamente la idea, no estáis vendiendo solamente la tecnología, estáis vendiendo el pack entero. A mí me ha costado, 5 minutos, a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo, porque he hecho muchas presentaciones ante inversores, a algunos les he gustado, otros no, me han presentado muchas cosas, pero al final te das cuenta que es ese paquete el que la gente quiere el todo, ¿de acuerdo? Y el todo lo tenéis que defender vosotros siempre, no es el que está aquí. Y luego, que supongo que en el curso que han dado ahí ante los inversores, les han dejado claro, el inversor lo tiene muy claro, el emprendedor normalmente no lo tiene, creo que lo debería tener, que en las épocas en las que estamos, quien pone el precio es el inversor, no sois vosotros. Esa es una desgracia. Lo que tenéis que hacer es saber defender el precio que vosotros ponéis, ¿de acuerdo? Entonces si yo le pongo el precio de 10, tengo que defender que vale 10, y si no sé defender que vale 10, espero. Igual que si todavía no tengo dinero para contratar abogados, informáticos y tal, espero a tenerlo. Hay que presentarse en las cosas cuando se tiene las posibilidades de que funcionen. Todos los exámenes que hayáis pasado en vuestra vida, pues, hombre, cuando son obligados, en el colegio no, pero en la universidad, oye, ¿para qué me voy a presentar y perder una convocatoria? Yo no sé si ahora se pierden convocatorias o no, antes se perdían. Si no he estudiado, coño, pues cuando haya estudiado te presentas. Pues eso mismo, delante de los inversores, eso mismo a la hora de lanzar ese proyecto, eso mismo a la hora de si tienes mucho dinero o poco dinero, has paquetizado o no has paquetizado, cuando lo tenga preparado, haya pensado, analizado lo que tengo que hacer, voy a dar el paso. Si es cierto que muchas veces te obliga el día a día, coño, pues hay que ir más rápido para saber con quién tienes que hablar, con quién no tienes que hablar, para tomar la decisión antes que nadie, pero hay que hacerlo, ¿vale? Me dicen que quedan 3 minutos más o menos. Dudas en estos 3 últimos minutos. Yo puedo sacar muchos más errores que he cometido porque habréis podido ver que he cometido cientos. Muchos de ellos ya no los cometo, otros de vez en cuando me da el corazón y los sigo cometiendo. Pero, dime. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Luis Ruiz, soy profesor en agrónomos y lidero una de las ideas que se presenta al concurso de Actúo PM de este año. Entonces, viendo lo que hay en pantalla de todas las empresas en las que intervienes como inversor y todo esto, la duda que me surge es, ¿cómo puedes controlar tus inversiones? Porque son muchísimas. ¿Cómo controlas lo que hacen tus socios en cada una de las empresas? Mira, esto es muy sencillo. Es lo mismo que me dice mi hija cuando, oye papá, ¿y cómo puedes estar en todo a la vez? Coño, como ya lo he hecho, ya sé dónde tengo que mirar. Entonces yo sé que tengo que mirar eso y eso, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo dónde tienes que mirar dentro de las empresas, porque antes has hecho un estudio de qué es lo que a mí me interesa saber para si va bien o mal una compañía, esto y esto. Eso es lo que analizo. No estoy todo el día encima de la compañía, pero con eso te puedo decir que ya tengo el 80 o el 90% de si las cosas van bien o van mal. Entonces es ya la experiencia y saber dónde tienes que mirar. Igual que Fernando Cocho te dirá cuál es la pregunta buena que tienes que hacer. Hay que saber preguntar, y en este caso yo sé preguntar a la empresa lo que yo quiero saber para saber si va bien o va mal. Y bueno, entonces, ¿dónde hay que mirar? Depende de cada una de las compañías, eso es lo que sea. ¿Cuál es la pregunta que hay que hacer? No, es que mira, al final, una de las cosas que se aprende cuando te vas formando es que tienes que
hacer un análisis de los KPIs, es decir, es aquellas variables, aquellos temas que son importantes para tu compañía. Por ejemplo, para Facebook, ¿qué es lo que era muy importante? ¿Cuánta gente se registra todos los días? Y de los que se registran, ¿cuántos son los que tienen una actividad superior a tal o tantas horas de entrar en Facebook, etcétera? Y eso es lo que yo pregunto. Primero he analizado si esa es la pregunta que tengo que hacer, y eso es lo que yo tengo que mirar. Y otra gente no mira eso, otra gente dice, joder, Raúl, macho, pues están entrando un montón de, yo qué sé, de usuarios, pero que no se registran. Es que a mí eso no me importa, a mí lo que me importa es esto. ¿Cuál es la pregunta? Esta, ¿cuánta gente se registra y cuántos están más de 15 minutos? No, pero Raúl, es que hay muchos que están 12 minutos. Es que esa no es la pregunta. ¿Cuánto es más de 15? ¿Y por qué más de 15? Pues porque a lo mejor he analizado que por menos de 15 minutos nadie me paga, Heineken no me paga por poner una publicidad, pero de más de 15 sí. Como he analizado eso, y es un ejemplo, me lo estoy inventando, pero como ya lo he analizado, eso es lo que me interesa saber. Y entonces voy a tiro hecho. ¿A qué es lo que ocurre? Que cuando vas a entrar en una compañía, lo primero que hay que hacer es el sobreesfuerzo de analizar qué es lo que tienes que mirar de cada una. Si no, es que yo estaría loco. O sea, sería imposible que yo pudiera estar encima de todas las compañías. Yo pregunto lo que sé que es importante para que esa compañía vaya para arriba. Lo demás, a mí no me importa, le tiene que importar al director general de esa compañía, que tiene que estar encima. Es como si de repente me dice, no, es que un 10% de la gente no viene a trabajar. Si yo he considerado que eso no es importante para el modelo de negocio, me da igual que sea un 10, un 8, un 4, es que no me importa. No, es que no viene el 8% de la gente, no me lo cuentes. Ese es tu problema, pero no es el mío. No es el mío para saber si la compañía va a ir bien o va mal. Tan simple como eso. Es saber dónde tienes que mirar. ¿Más preguntas? Aquí hay dos. Sí. Nos comentas que la primera empresa la montas con tu hermano. Yo tengo la experiencia personal de las empresas en las que he participado, casi siempre empiezan con familia y amigos. No has contado nada malo de eso. Y yo solo tengo cosas malas de eso. Es que depende. A ver, en su momento cada uno tenía un rol muy claro. Yo sabía lo que sabía hacer bien y lo que no sabía hacer. Y él sabía lo que sabía hacer y lo que no sabía hacer. Lo bueno es que era complementario. Lo que a mí se me daba muy bien, a mi hermano se le daba muy mal. Y lo que a mi hermano se le daba muy mal, pues muy bien, a mí se me daba mal. Entonces es complementario. Pero es igual, me da igual que sea hermano o que sea pues multidisciplinar, cada uno sabe su rol. ¿Y no habéis tenido grandes conflictos? Hombre, ha habido peleas, como en todos los hermanos y como en todos los socios, que en un momento determinado, oye, pues yo pienso esto y yo pienso lo otro. Pero al final cada uno tiene que saber cuál es su rol. Es como si de repente el director técnico le dice al director comercial cómo tiene que vender. No, o sea, está muy bien lo que tú dices, vamos a tomar nota para ver si a lo mejor eso de ahí se puede aprender algo y lanzar cosas buenas, etcétera, pero, oye, que en teoría yo sé más de esto. Mi experiencia personal es que cuando los socios son amigos mezclas cosas que no debes mezclar, y mi experiencia a posteriori de los mayores errores es los socios que no sean amigos. Pero al final depende de los socios si son complementarios o no, y si cada uno tiene muy controlado su rol. Si cada uno tiene controlado su rol, no hay ningún problema. Si no lo tiene controlado, no hay problema. Y yo conozco muchas compañías en el que son hermanos, son pareja, etcétera y tal, y funcionan muy bien desde hace muchísimos años. Y otros que nunca han sido ni pareja ni hermanos y tal, y funcionan muy mal. Cada uno tiene que saber dónde tiene que estar. Yo creo que eso es lo importante. Bueno, gracias Raúl por compartir tu experiencia. Bueno, mi nombre es Carlos Álvarez, de algunos proyectos también que han participado en ActuaUPM, Typepocket, Delitartas. Bueno, mi pregunta es, digamos que has dicho que cuando sales al terreno de juego, ¿no? Cuando estás preparado, ¿no? Cuando has calentado en la banda y ya sales a jugar. ¿Cómo casa eso con la filosofía del Lean Startup de coger y salir con el mínimo proyecto viable y sales y empiezas a funcionar? No, cuidado, es que no tiene nada que ver. El Lean Startup no te está diciendo que no vayas preparado. No te dice eso. Sí, lo que te dice es que tienes que, de hecho es justamente al contrario, tienes que estar tan sumamente preparado para saber rápidamente cómo te tienes que ir moviendo. Reaccionar y cambiar. Es decir,
Yo creo que tienes que estar formado y te tienes que saber mover. Lean Startup no te dice que vayas a lo loco, sino que tengas la capacidad rápida de moverte. Eso es lo que en realidad te está diciendo, que tengas la capacidad rápida para tomar la decisión de moverte hacia otro lado y tal, y lógicamente, pero es que esto es de perogrullo, si yo espero, imagínate que Microsoft hubiese esperado a lanzar, yo qué sé, el XP, que más o menos funciona. No, ha ido sacando cosas que no funcionan. Es que si hubiese esperado al XP, ya no sería Microsoft. No hubiese lanzado nada. Hubiese lanzado otra cosa parecida. Entonces, lo que tienes que saber, lo mínimo que tienes que lanzar para empezar a funcionar. Eso sí, pero tienes que haber hecho un gran trabajo por detrás, para poder decir, es como cuando se dice, las ideas más brillantes son las más sencillas. Las ideas sencillas no ocurren porque sí. Por detrás hay un trabajo brutal hasta que al final lo has definido de forma tan sencilla que todo el mundo lo entiende, pero hay mucho trabajo por detrás. ¿Vale? Gracias. A ver, sí. Sí. Mi pregunta era en torno a las cantidades de inversión y porcentajes de participación. Imagino que habrá muchas diferencias dependiendo del proyecto, financiaciones y tal, pero ¿hay alguna regla o referencia que se pueda tener en cuenta después de la experiencia de...? ¿Cuánta gente queda por hacer una pregunta? 1, 2... Ya está. Pues estas 2 preguntas, pregunta rápida, respuesta rápida. Y me echáis, vale. Yo, muy sencillo, en realidad, si sacas estadísticas, más o menos son unas cantidades, pero en realidad lo que yo te aconsejaría es que el valor que puedas darle al inversor sea el que pueda ser defendible, tan simple como eso. Si es defendible que tu compañía vale 100 millones, lo defiendes, y si la gente al defenderlo ve que tienes la razón, vale 100 millones, y habrá gente que ponga 100. Lo que no puedes hacer es vender que vale 100 y luego no poder defender que vale 100. Entonces ya es que no valga 100, ni 90, ni es que no vale nada. ¿Y cómo defiendes que vale 100? ¿Con las ventas principalmente? ¿Cómo defiendes eso? No, pero es que al final es una mezcla de todo. Es ventas, es la idea, es la filosofía, es quién te apoya, es el mercado, es 20.000 cosas, pero luego requiere por detrás un análisis, un estudio, un trabajo para poder defender. Pero es una mezcla de absolutamente todo. Sí, mi pregunta es, viendo un poco toda la lista de empresas en las que participas, la pregunta es si cuando entraste en esas empresas tienes claro cuál es la salida que vas a tener de cada una. Sinceramente. Es decir, es un factor relevante para un inversor, porque siempre te dicen, sí, siempre tienes que venderle al inversor, pues cuál va a ser su salida, qué va a ganar y cuándo lo va a ganar y con qué realmente. Y yo viendo todo eso digo, bueno, pues a ver, ¿a quién vas a vender todas esas empresas? No, pero es que había una pregunta antes por aquí que si era cuestión de vender. A lo mejor yo no quiero que se vendan. A lo mejor lo que quiero es que existan. Algunas te puedo asegurar que realmente lo que hacen es que le dan servicio a alguna otra o son complemento de esa. Y en un momento determinado, alguna de esas lo que yo recomendaré es por qué no se unen. En otras la salida es tan simple como yo entro porque aquí hay un networking brutal dentro de esta compañía. Y hay una ahí muy clara que es eso, es un networking. Entonces yo entro en la compañía no porque me interesa la compañía, y ellos lo saben, sino porque en realidad ahí me encuentro a 10 presidentes de 10 compañías grandes. Y los que han entrado de socios, casi todos, es porque parte de los accionistas son 10 presidentes o directivos grandes de compañías importantes. Y ya está. Entonces, en algunas yo no quiero una salida, y en otras espero una salida. Lo que sí me importa es que haya alguna. Que haya alguna. Lo que no sé es cuál será muchas veces. A mí me gustaría que hubiera la que yo quiero, pero en muchas de ellas, pues a lo mejor ni siquiera hay salida. Ni siquiera. Pero en otras, lo único que quiero es, oye, pues si dentro de 5 años esto funciona y a nuestra compañía le va rentando, pues perfecto. Depende. Sí analizo qué es lo que quiero, pero nadie tiene una bola de cristal, eso está claro. ¿Vale? Hemos terminado, ¿no? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Pues Raúl, muchas gracias. Yo creo que se lo ha ganado 1 hora y media larga aquí hablando.